Muy buenos Nada días. más, solamente con uno. Quiero partir agradeciéndoles su presencia hoy día con nosotros a este workshop sobre rejuvenecimiento facial. Y quiero partir presentando a quienes van a ser hoy día los presentadores. La doctora nos acompaña hoy día, la doctora Catherine Pérez Willis, de Perú. La doctora Pérez Willis es médico cirujano, especialista en dermatología, miembro de la Sociedad Americana de Láser y también de la Sociedad Peruana de Dermatología. Bienvenida, doctora. Muchas gracias. Y también nos acompaña de Colombia el doctor Simón Harker, médico cirujano con posgrado en cirugía plástica, estética, reconstructiva, maxilofacial y de mano, instructor de cirugía plástica y docente universitario en medicina estética. Bienvenido, doctor. Sin más preámbulos, quiero dejar con ustedes a la doctora Pérez Willis, quien comienza hoy día nuestro workshop. El programa, ustedes lo conocen, vamos a partir con ella, luego tenemos un coffee break y luego viene la presentación del doctor Harker para concluir finalmente con una mesa redonda de preguntas y respuestas. Gracias. Hola. Bueno, ante todo, buenos días. Hoy día vamos a tocar temas que honestamente me apasionan muchísimo porque es algo que veo día a día en la clínica en Perú. Y quiero compartir toda la experiencia que tengo para que entre todos lleguemos a un acuerdo, aclaremos algunas dudas y de una u otra forma lo que queremos es lograr una satisfacción a nuestros pacientes, ¿no? Y una mejoría en ellos. Primero vamos a hablar de lo que es láser CO2 fraccionado. Para hablar de láser CO2 fraccionado vamos a recordar un poquito lo que es un poco del proceso de envejecimiento. Para hablar del proceso de envejecimiento les he traído un pequeño video, bastante corto, para recordar algunas cosas que suceden con el paso de los años, ¿no? Y vamos a ver que con el paso de los años vamos a perder elasticidad en la piel y van a comenzar a aparecer arrugas a nivel de todo el rostro, particularmente en la zona de la zona periorbikular, frontal, en la zona de la glabela, vamos a perder elasticidad, por lo cual vamos también a ver otros sistemas de tensado y además aparición de manchas, léntigos, etcétera, que nos van a dar la apariencia de una piel cansada. Además de eso, vamos a ver que a nivel del rostro, mientras que vamos nosotros ganando grasa con el paso de los años en las zonas corporales, en la zona del cuerpo vamos a tener pérdida de grasa, lo cual también nos va a dar una apariencia de la cara cansada. Es por eso que con el paso de los años uno está buscando lo que es una reposición del volumen en el rostro. Cuando vemos este tema de reposición de volumen, también vamos a ver que la piel obviamente está afectada, ya que lo que es el colágeno, la elastina y el ácido hialurónico, componentes esenciales en la piel, van disminuyendo. Y es esto, y es a nivel de esto, si se van a dar cuenta que todo lo que es el mercado de la dermatología cosmética, de la cirugía plástica, está dirigido, todas las máquinas en general, a una sola cosa: estimulación de colágeno. Es lo que todos buscan y es lo que en realidad todos queremos lograrlo en una mayor intensidad. Pero, ¿qué es lo que presentamos finalmente? Cuando vemos el paso de los años, lo que vamos a ver es el triángulo invertido del rostro. Vamos a ver que lo que buscamos nosotros es tratar de tensar la parte inferior del rostro y modificar lo que es y reponer los volúmenes en esto. ¿Qué es lo que tenemos a la mano para lograr nuestro objetivo? Usualmente tenemos que lograr una reposición de volumen, una redefinición del contorno del rostro, tratar la piel y sus imperfecciones, porque una piel manchada con todos estos daños nos van a dar una apariencia de piel cansada y envejecida, y entonces tenemos que ver la forma de dar una combinación de tratamientos. La tecnología nos ha dado un regalo a lo que llamamos láser CO2 fraccionado. El láser CO2 fraccionado es un equipo que es muy, muy popular entre los pacientes. Usualmente los pacientes, cuando vienen a buscar láser fraccionado, vienen a la clínica y te dicen: doctora, hágame un láser fraccionado. Ellos no tienen ni la más mínima idea de lo que es un láser fraccionado, ni cómo funciona, ni de las complicaciones, pero tienen la idea que el láser ingresas y sales muy lindo, sin preoperatorio, sin posoperatorio, sin descanso, sin complicaciones. Vamos a ver que el láser fraccionado es un equipo que sí nos da unos resultados excelentes, pero también hay que saber manejar el pre y el post para lograr un resultado óptimo en nuestros pacientes, que no es tan sencillo como ellos lo ven.
El láser pseudo-fraccionado es un láser que vamos a ver que tiene afinidad por el agua. Tiene una longitud de onda de 10.600 nanómetros. Y es un láser netamente ablativo. Pero es un láser que al ser ablativo nos va a dar unos resultados excelentes en lo que es rejuvenecimiento de piel. ¿Qué es lo que vamos a ver? ¿Cómo funciona este láser? El láser pseudo-fraccionado, y tenemos un videito ahí, lo que va a hacer es, al momento que hacemos el disparo, vamos a ver que en la piel va a producir lo que se llama microcolumnas ablativas. Vamos a ver aquí. En la esquina le damos. Van a producir estas microcolumnas ablativas, que lo que van a hacer estas microcolumnas ablativas es hacer unos pequeños hoyuelos, como podemos ver, para que la parte del tejido sano ayude a recuperar esta piel que acabamos de disparar y literalmente hemos quemado la piel. Pero es una quemadura controlada, que lo que busca es una tensión de la piel y una estimulación de las fibras de colágeno. Estas mismas columnas ablativas lo que van a producir es este daño térmico y ese tejido tratado va a hacer de una u otra forma que se repare la célula y vamos a tener una piel nueva, una piel más bonita, una piel como llamamos libre de imperfecciones, o vamos a intentar al menos librarnos de las imperfecciones. Si nosotros vemos una biopsia, vamos a ver inmediatamente después las microcolumnas ablativas en la piel. 2 días después va a haber una síntesis de colágeno y 14 días después vamos a seguir viendo la síntesis de colágeno. Y es eso lo que nosotros queremos lograr, una síntesis de colágeno grande, una síntesis de colágeno que sea notoria en el paciente, para que él pueda ver realmente un cambio en la piel. ¿En qué podemos usar el láser fraccionado? El láser fraccionado es una máquina que tiene muchísimos usos. Podemos usarla en lo que son cicatrices atróficas, hipertróficas, queloides, rejuvenecimiento facial, rejuvenecimiento de cuello, de manos. Recordemos que el envejecimiento no solamente lo vamos a ver a nivel del rostro, también las manos nos van a dilatar con los léntigos en ese nivel. También podemos tratar léntigos, pecas. De alguna forma vamos a ver ahora también que podemos lograr una iluminación del rostro. Hemos mencionado que el láser pseudo-fraccionado es un láser que es netamente ablativo y sí lo es, pero con uno de los cabezales también podemos dar un brillo a la piel que no sea tan agresivo y que también nos dé menos probabilidad de complicaciones, ¿no? Y también recordemos que este láser es un láser que produce gran retracción en la piel y esto es algo que tenemos que aprovechar porque es como si pasáramos una plancha en la piel. Es prácticamente como si es como cuando vamos a planchar una camisa y está arrugadita, pasamos la plancha y se estira. Eso es lo que estamos buscando de una u otra forma con el láser fraccionado. Y bueno, los poros abiertos es algo que, como siempre les digo a los pacientes, no es que pasemos el láser fraccionado y tengamos la piel como de bebé, pero nos va a ayudar a afinar ligeramente los poros, ¿no? Tenemos con el láser pseudo-fraccionado, el Eco 2 de Lutronic nos tiene 3 tipos de punta. La punta que más vamos a usar, y la que en realidad es la que yo más uso también, es la de 120. Es la más profunda, que llega hasta una profundidad de 342 micras. La de 300 luego tenemos que va a llegar hasta 285, pero notemos que esta es más delgada, la columna, y esta es más gruesa, pero menos profunda. Y finalmente tenemos la de 500, que también tenemos que es más grueso el punto, pero menos profundo. Entonces, estas 3 puntas nos va a dar la opción de tener una versatilidad en el tratamiento, porque no a todos los pacientes los vamos a manejar igual. Cada paciente, recordemos que según el tipo de fototipo que presente, nos puede presentar un tipo de complicación. Entonces tenemos que saber utilizar qué tipo de punta para poder lograr un resultado. Y no solo eso, tenemos que ver el tipo de lesión que el paciente tiene también para que nos pueda determinar qué tipo de punta usar. Usualmente, y lo más común, si yo tengo cicatrices de acné, necesito profundidad, necesito agresividad. Entonces, buscando agresividad, definitivamente voy a usar la punta de 120. Si yo tengo una cicatriz atrófica, hipertrófica, queloide, también me voy a ir por una punta de 120, porque es más profundo el tratamiento y estoy buscando ser bastante agresivo y bastante ablativo. Si yo tengo un paciente con un fototipo bastante alto, tipo 3, 4, 5, y quiero por ahí darle una luminosidad al rostro, me voy a ir por una punta de 500 porque tengo menores riesgos, no quiero ser tan agresivo. Por ejemplo, les muestro un caso, ¿no?
tenemos un paciente que viene con este tipo de fotoenvejecimiento, ¿no? Arrugas bastante marcadas, y a este paciente vamos a hacerle un pase, solamente es un tratamiento con láser fraccionado, con una punta de 120. Entonces acá viene la discusión. ¿Qué parámetros voy a usar? Los parámetros no son únicos. Los parámetros nosotros como médicos tenemos que variarlos según el tipo de piel, según el tipo de daño. Yo tengo arrugas bastante profundas a este nivel, entonces tengo que usar un tipo de tratamiento que me dé un resultado. Usualmente, por ejemplo, en este paciente usamos una punta de 120. La densidad, cuando hablamos de densidad con este láser, es el número de puntos que van a ir en el cuadradito o en el triángulo que estemos usando, en el spot del láser. Entonces, ¿qué es lo que dicen los artículos y qué es lo más seguro? Lo más seguro es trabajar con potencias altas y con densidades bajas. Usualmente la densidad puede ir no mayor a 100 para no tener mayores complicaciones. Y el poder de la máquina, siempre en 30 watts, y la afluencia puede ir, por ejemplo, de 100, 120, 140, ¿no? Siempre preguntamos, ¿y qué número de pases le doy? ¿Puedo sobrepasarlo? Usualmente en el manual que nos dan Lutronic, por cuestiones de seguridad, te dicen que no hagas el sobrepase. Yo les puedo asegurar que el sobrepase para mí es algo que va súper bien. A veces lo paso hasta 2 o 3 veces en las lesiones y no tengo mayor problema. Todo está dependiendo del tipo de lesión. Cuando hicimos este paciente, tuvimos que dar un pase más marcado a nivel de la zona periorbicular y a nivel de las cicatrices de acné que ustedes pueden apreciar acá, así como en la zona frontal. Entonces, tenemos un resultado óptimo con una sesión de láser fraccionado. El láser fraccionado no es un método que nosotros no podamos combinar, también lo pueden combinar con toxina botulínica, lo podemos combinar con rellenos, con plasma, con lo que ustedes quieran. No podemos cerrarnos solamente en láser fraccionado. Acá les muestro el mismo caso del paciente en la parte frontal y quería más o menos destacar la zona periorbicular, porque este paciente tenía este problema bien marcado a nivel de párpado inferior. Entonces, también tratando, como les mencioné al inicio, este láser produce gran retracción de la piel y eso es algo que tenemos que aprovechar, porque en la zona de párpado inferior, si nosotros buscamos, tenemos pocas máquinas que realmente nos ayudan a mejorar la zona del párpado inferior. El láser fraccionado nos ayuda muchísimo porque produce gran tracción a este nivel y entonces nos puede ayudar a corregir estos defectos de piel a nivel de la zona periorbicular. Cuando vemos otro caso, esta es una paciente que tenía también gran fotodaño, como podemos ver acá, ¿no? Y esto es después del láser fraccionado. También tiene una sesión. Importante destacar algunos puntos, ¿no? Esta paciente, por ejemplo, yo le hice pases específicos a nivel de todo el rostro, pero sobre todo le hice énfasis en las arrugas bastante marcadas que tenía acá, en la zona periorbicular y en la zona frontal. Cuando hago esta paciente, a las 2 semanas viene y está genial, pero ustedes podían ver claramente el patrón del cabezal, ¿no? El rectángulo que usé yo. Entonces podían observar en ese momento los rectángulos a este nivel, a este nivel. Cuando uno ve eso, uno podría asustarse, ¿no? Y decir, me he hiperpigmentado. En realidad, yo más que una complicación cuando veo esto, lo que pienso es más que es una respuesta de la piel debido a la gran cantidad de calor que yo le puse en ese momento. Entonces, ¿qué hacemos en ese momento? Tranquilizarnos y decirle, señora, ha quedado usted muy bien, vamos a esperar que ese eritema persistente baje. Y efectivamente, el eritema persistente va a bajar, no es algo que nos debe asustar. Usualmente cuando uno hace láser fraccionado, lo que más tememos es la hiperpigmentación, pero la hiperpigmentación suele ser transitoria y es bastante tratable. No hay que tenerle miedo a la hiperpigmentación. Eso es uno de los puntos que yo le tenía mucho miedo antes y les puedo decir que no pasa nada, es algo que es muy manejable en los pacientes, ¿no? Y bueno, si ella quedó súper contenta. Hasta ahora siempre viene a verme por la clínica. Igualmente, bueno, ahí tienen la vista frontal, ¿no? Y acá, por ejemplo, les presenté otro caso. Quise traer diferentes casos para más o menos ver diferentes tipos de problemas. Tenemos una paciente con fotodaño y un montón de felíes y pecas a todo el nivel del rostro, van a apreciar. Y nuevamente la zona periorbicular bastante dañada. Esta es una paciente, igualmente, le pasamos la punta de 120 con una densidad de 100, una afluencia de 120 y tenemos un resultado óptimo. Y el paciente se fue contento. También hay otra técnica que ahora vamos a ver más adelante,
esa es la vista lateral del mismo paciente, para que lo puedan ver. Ese es otro paciente nuevamente con rejuvenecimiento. Justo ayer conversando con la doctora, yo he visto más que todo fototipos acá claros cuando he llegado a Chile. No he tenido la oportunidad de ver fototipos muy oscuros. Entonces, ustedes tienen esa gran ventaja, porque los fototipos claros hasta cierto punto pueden hacer maravillas con el láser CO fraccionado, ¿no? Para mí, el hecho de que tengan fototipos claros acá es mucho más fácil manejar un fototipo claro que un fototipo oscuro, porque las complicaciones, recordemos que van a ser mayores en fototipos más altos que en fototipos más claros, ¿no? Igualmente este paciente, él sí fue una combinación con toxina botulínica. Vamos a ver que presentamos un óptimo resultado, una tracción espectacular a nivel de la zona periorbitaria, porque él no se quería operar los párpados, y a nivel de la zona frontal también. Y es un fototipo claro. Tenemos una foto frontal del mismo paciente para que ustedes puedan ver el comparativo. Y el resultado es muy bueno también. Y quisiera que noten esta diferencia. Acá tenemos la piel bastante colgada, laxa, y después del láser fraccionado la piel está excelente. Esta es una paciente con fotoenvejecimiento bastante marcado. Igualmente, y miren, si nosotros hacemos, no se nota mucho en la foto, pero van a notar como un pequeño eritema persistente por esta zona de periorbicular, que fue justo lo que les mencionaba cuando les comenté que hice el otro paciente y me pasó lo mismo. Este eritema persistente, esta pigmentación transitoria, no es algo que debemos tener. Es algo que como especialistas simplemente tenemos que aprender a manejar. Y si nosotros le decimos al paciente, le voy a dar un resultado excelente, pero puede que tenga una pigmentación transitoria por 4 o 6 semanas, él lo va a entender. Y ustedes lo van a manejar sin ningún problema, ¿no? Igualmente es el mismo paciente del otro lado. Y acá es lo que quiero que vean. No sé si podemos apreciar esa pequeña eritema de acá. Eso no es un problema. Eso es una respuesta de la piel que no hay que temerla. La tratamos y no tenemos ningún problema con el paciente. Y el resultado sigue siendo óptimo. Y el paciente se da contento, que es lo que todos buscamos, ¿no? Tenemos otro paciente nuevamente con lo mismo, rejuvenecimiento facial. Lo que les estoy presentando son casos manejados con el tip 120 que les mencioné al inicio, una densidad de 100 y una afluencia que fue entre los 120 y 140 joules, que es un parámetro que, como les digo, podemos variar. Usualmente en la zona frontal la piel es más delgada, entonces podríamos bajar la afluencia. En la zona perorbicular la piel también es más delgada, por lo que podríamos también bajar la afluencia. Todo depende del fototipo, de lo que estamos tratando y de la zona, de la localización de la lesión, ¿no? Tenemos la misma paciente y vamos a ver que el resultado también es excelente. Como están viendo, con el láser CO fraccionado ustedes pueden lograr un resultado espectacular con los pacientes con una sesión. Por ahí que en el caso, por ejemplo, que les presenté hace 2 casos antes que la señora tenía bastante ritidez, por lo cual puede requerir hasta una segunda sesión y lo podríamos hacer. Cuando eso sucede y el paciente requiere una segunda sesión, la pregunta es ¿en cuánto tiempo hago la otra sesión? Usualmente la otra sesión tenemos que hacerla cuando la piel esté completamente recuperada, sin ningún tipo de eritema, sin ningún tipo de hiperpigmentación postinflamatoria si la tuviéramos, que usualmente se suele dar dentro de los primeros 3 meses. Ahí podríamos hacer una segunda sesión de ser necesario, ¿no? Otras corrientes que manejan láser prefieren hacerlo después de 6 meses. Yo usualmente lo hago después de 2 o 3 meses, según el tipo de paciente. Miren este fototipo, y esta foto la escogí especialmente por el fototipo alto de esta paciente y porque ella tenía un montón de léntigos a nivel facial. En este caso, por ejemplo, vamos a variar los parámetros, no vamos a manejarlo igual que en los pacientes antiguos, ya que el fototipo es alto y las complicaciones acá podrían ser mucho más notorias que en el otro lado, ¿no? Entonces, acá, ¿qué tipo de punta podríamos escoger? Podríamos usar la punta de 300 o la punta de 500 por la menor profundidad, y al haber menor profundidad podría haber un menor grado de calor y entonces en este menor calentamiento menor posibilidad de hiperpigmentación. Si tenemos este tipo de problema con los pacientes, lo que hacemos es, podemos inclusive disparar con el láser netamente primero los léntigos con una densidad alta pero un poder bastante bajito, localizado, y luego hacemos un barrido en toda la cara y nos da un resultado óptimo.
Usualmente en este tipo de pacientes también podríamos usar un Q-switch, pero si tuviéramos el láser fraccionado también lo podemos tratar. No significa que porque es un fototipo alto no lo podamos tratar, también podemos tratarlo. Es la opción de tratamiento que tenemos con fraccionado. Igualmente tenemos otro caso, pero con un fototipo más claro, y vamos a ver también la desaparición de los léntigos, de los pequeños léntigos, cefalías y pecas, y una buena respuesta a nivel de la piel. Inclusive ustedes van a notar que la piel post láser fraccionado, debido a la gran cantidad de colágeno que tenemos, vamos a presentar un brillo bonito, un brillo natural, como una iluminación de rostro. Y eso también es un efecto que nos da el láser fraccionado a nivel de la piel. Es otra paciente nuevamente manejada con láser fraccionado, también fototipo claro, y el resultado, como vemos, es bastante positivo. El láser fraccionado, ¿cómo lo podemos usar? Ustedes tenemos carta abierta para el tipo de combinaciones. Podemos usar plasma rico en plaquetas el mismo día, se puede usar. Algunos le ponen vitamina C tópica, también lo pueden usar, no hay ningún problema. También lo pueden usar en combinación con toxina, con rellenos faciales. Algunos prefieren no usarlo el mismo día. En realidad pueden usarlo o no usarlo porque el láser no va a llegar a nivel muscular. Usualmente cuando hay muchos pacientes que llegan de un día para otro porque están de viaje o quieren irse de viaje, entonces podemos hacer el láser fraccionado e inmediatamente después la toxina y sí va a tener respuesta. No es que no va a tener respuesta. Va a haber una respuesta y va a ser bastante positiva también. También hay una combinación en la cual podemos hacer el uso de ambas máquinas, tanto un láser CO fraccionado como un láser Q-switch al mismo tiempo. Usualmente en un rejuvenecimiento de manos podemos usar los dos láser. ¿Por qué? Porque a nivel de manos tenemos los léntigos a nivel de las manos, con lo cual podemos hacer disparos fijos con el cabezal de 532 del láser Q-switch y luego hacer un barrido completo de toda la piel con un láser CO fraccionado, ¿no? Y también el resultado es muy bueno. En la zona periorbicular. ¿Cuántas opciones tenemos para tratar la zona periorbicular? Inclusive ustedes vamos a ver que con el proceso de envejecimiento podemos tener toda la piel perfecta. Si ponemos toxina a nivel de las patas de gallo va muy bien, pero a nivel de la zona del párpado inferior no. Seguimos viendo estas líneas que nos incomodan, que nos fastidian. Entonces acá tenemos una opción fuerte y contundente con el láser fraccionado y es una opción que nos va a dar un resultado excelente. Inclusive aquellos pacientes post-blefaroplastia va espectacular. Aquí contamos con varios cirujanos plásticos. A veces cuando sacan las bolsas de grasa de párpado inferior, la piel queda muy laxa. Entonces, para esa piel laxa, el láser fraccionado es una opción excelente para resultado, ¿no? Algunas veces puede requerir sin más de 2 o 3 sesiones. No es tan sencillo como una sola sesión. A veces, según el tipo de piel, el tipo de laxitud de la zona, puede requerir de repente una segunda sesión o hasta una tercera sesión. Acá les traje esta foto de esta paciente que quiero que vean cómo es que tenía los párpados totalmente laxos en el párpado superior y párpado inferior. Lo que hicimos fue colocar un lente y un protector intraocular. Se le pone unas gotas de anestesia de lo que se llama alcaíne y procedemos a poner el protector ocular metálico y disparamos con toda la confianza a nivel de la zona periorbicular. Y van a notar que no hay ningún problema. En realidad van a presentar una costra, una inflamación, obviamente debido a la quemadura que estamos produciendo, pero la retracción de la piel es buenísima con el láser fraccionado. Ahí no hay duda alguna. Si ustedes quieren causar una atracción mucho más evidente, inclusive pueden aplicar un poco de toxina a nivel de patas de gallo y también vamos a ver una elevación. Pero quiero que vean cómo es que hemos desaparecido todo este exceso de piel que teníamos al inicio con la paciente, ¿no? Que es lo más importante. ¿Qué complicaciones podemos presentar? Porque nosotros lo que tenemos que saber manejar acá es las complicaciones que podemos tener. Cuando hacemos un láser en la zona periorbicular, vamos a ver que tenemos, debido a la gran cantidad de calor que tenemos en el disparo y en toda la zona, podemos producir un cambio a nivel de la flora del ojo, de la conjuntiva. Entonces, ¿qué nos puede dar una conjuntivitis? A veces puede ocurrir eso. No hay que asustarnos, no es que hemos penetrado el láser a nivel profundo, simplemente es una conjuntivitis debido al calor, al excesivo calor que hay en la zona del párpado. Lo que usualmente hacemos es dejar gotas con antibiótico, una gota cada 4 horas en los ojos por 4 días y se acabó el problema. No hay por qué asustarse y la complicación, digamos, está controlada, ¿no? Siempre y cuando, como siempre les digo a todos,
hay que avisarle al paciente que estas cosas pueden ocurrir en el consentimiento informado, ¿no? Y que no hay que asustarse si eso aún así se diera. Igualmente, aquí tratamos la zona del párpado superior y quiero que vean cómo es que hubo retracción en el párpado superior. Aquí lo teníamos casi caído y aquí está levantado. Y aquí podemos observar un poco de pigmentación a nivel del párpado superior que fue totalmente transitoria. Esto es algo que, como les dije desde el inicio, no nos debe asustar. Es una reacción de la piel, pero es una reacción que es transitoria. No es nada para preocuparse. Igualmente tenemos otro caso de párpado superior, para que ustedes lo observen, y va excelente. Esta paciente yo les comento que, para que tengan una idea, y lo puse por un motivo especial. Esta paciente es una paciente que yo le coloqué toxina botulínica al inicio y me produjo una tosis palpebral. Y la señora estaba muy fastidiada por la tosis palpebral. Entonces yo le dije, bueno, vamos a hacer una solución rápida, vamos a hacer láser a nivel periorbicular para tratar de levantar el párpado. Y esta foto es al día posterior de haber hecho el láser. Y quiero que noten las costras y cómo es que se ha producido la atracción de la piel. ¿Sí? Esto es lo que quería mostrar básicamente a nivel periorbicular. Cómo es que producimos la retracción de la piel y cómo es que podemos dar un resultado excelente también con láser a ese nivel. Otro tema importantísimo, cicatrices. Recordemos que también las cicatrices a nivel del rostro nos van a dar todo lo que nos afecte a nivel de facial no se va a ver bonito. Las cicatrices de acné son cicatrices que trauman a los pacientes por muchos años de haberla tenido. Las cicatrices por accidentes, por quemaduras, son cicatrices que el paciente no se puede olvidar, la ve todos los días, pero nosotros no les prometo poder borrarlo. Poder borrarlo no se puede, pero podemos mejorarlo muchísimo, al punto que se atenúe mucho y casi no sea notorio. Y el hecho que ustedes atenúen una cicatriz, les aseguro que le va a dar una satisfacción al paciente que no tienen idea, se lo va a agradecer toda su vida, ¿no? Vamos a tratar cicatrices hipertróficas, atróficas, queloideas, normotróficas con el láser fraccionado. Eso no hay problema. Y acá hay, por ejemplo, les presento un primer caso de cicatrices de acné, ¿no? Usualmente, ¿qué podemos hacer acá? Para tener un resultado óptimo, si vemos unas cicatrices con depresiones tan profundas, ¿qué es lo que hacemos? Hacemos una cosa muy sencilla y que no nos toma más de 5 minutos antes del láser, una subcisión. Todos sabemos hacer una simple subcisión antes del láser. Entonces, hacemos una subcisión en las zonas de alta depresión, como son las zonas de la zona temporal, la zona malar. Inmediatamente después, sin miedo, ponemos el láser fraccionado. ¿Qué parámetros usamos para cicatrices? Aquí hay que ser muy ablativos, muy agresivos. Acá no podemos ser, digamos, nobles con el láser. Tenemos que ser muy ablativos. Usamos una punta de 120, usamos una densidad de 100 a 120 también, o hasta de 100 a 150, según el fototipo que nos lo permita, y una fluencia que puede ir hasta 140 joules. Y esto es lo que vamos a obtener. Un resultado bueno. No le he borrado las cicatrices, pero las he mejorado muchísimo. Y probablemente el paciente regrese en 3 meses y tengamos un resultado aún mejor con una segunda sesión, ¿no? Este es un paciente igualmente. Vamos a ver cicatrices profundas, ¿no? Las cicatrices tipo picahielo, que para mí, en mi opinión, son una de las más difíciles de tratar. Nuevamente tenemos un fototipo claro. Entonces, si tenemos un fototipo claro, hay que aprovecharlo. Hay que aprovecharlo al máximo porque podemos aumentar los parámetros. Nuevamente, estamos usando para cicatrices una punta de 120, una densidad que puede ir de 100 a 150 y una fluencia que puede ir tranquilamente hasta 140. Y nos da un resultado bastante positivo. Y es un señor mayor, para que ustedes vean que tiene un resultado excelente. Ella es una paciente igualmente, pero si ven el fototipo sí es un fototipo que me puede presentar algún tipo de pigmentación. Entonces acá yo tengo que pensar, tengo que cuidar mi densidad, porque un aumento de la densidad es un aumento en las probabilidades de la pigmentación. La densidad entonces yo la mantengo en este caso en 100, pero sí la fluencia puedo subirla hasta 120, 140 y obtengo un resultado bastante positivo, ¿no? Nuevamente las cicatrices, después de 2 sesiones, un resultado excelente. Miren este tipo de cicatrices también y miren la respuesta. Nuevamente tenemos un fototipo que no es un fototipo claro, es un fototipo casi 3, 4, entonces lo que vamos a hacer aquí es nuevamente cuidar mucho mi densidad. Si nosotros aumentamos la densidad de un fototipo alto, aumentamos las probabilidades de pigmentación, ¿no?
Y la fluencia podemos darle tranquilamente de 100, 120, 140, sin problemas. Y siempre en ese tipo de pacientes advertirles, usted tiene cicatrices, yo no le puedo borrar las cicatrices, pero le voy a pasar el láser mucho más fuerte, con más potencia, a nivel de sus cicatrices porque quiero que mejore más. Pero las probabilidades son que en esta zona donde yo le dé mayor fuerza o mayores pases, haya la probabilidad de que ocurra lo que se llama una hiperpigmentación postinflamatoria o una mancha postláser. Y quiero que usted esté tranquilo porque si eso ocurre, yo lo voy a sacar, se va a ir, esto no es permanente. Con esa seguridad, el paciente no se va a preocupar si después del láser tiene una pequeña mancha, porque ustedes le han explicado que eso puede ocurrir y también han explicado que eso es temporal, ¿no? Entonces tenemos eso como una seguridad y no hay ningún problema con los pacientes. Bueno, es un fototipo mucho más claro en realidad, igualito, tenemos unas cicatrices profundas. Nuevamente podemos aplicar acá lo que es la subcisión y pasar el láser en varios pases, ¿no? Miren este paciente que tenía no solamente cicatrices bastante profundas, tenía un fototipo alto y además tenía bastantes rítides. Este paciente tiene una sola sesión de láser. Le hicimos nuevamente subcisión y le pasamos el láser. Con él, la verdad, debido a la gran cantidad de cicatrices que tenía, yo sí preferí subir la densidad del láser, pero le advertí que esto podía pasar, porque el fototipo que tenía él era alto. Aquí, por ejemplo, usamos una densidad de 150 y una fluencia de 140 joules. ¿Pero por qué? Porque veo que las cicatrices son tan profundas que necesito una gran tracción en la piel. Y tiene cicatrices tan profundas que yo creo que unas manchas no le va a molestar por una temporada, siempre y cuando le produzca un buen resultado y de una u otra forma estas manchas van a ser temporales. Entonces no creo que le moleste unas manchas por un tiempo, siempre y cuando podamos tener un resultado como este. Y eso fue lo que sucedió con el paciente. Miren este paciente y acá nuevamente tenemos cicatrices profundas, un poco de poros abiertos. El fototipo es claro, por lo cual también me permite variar mis parámetros bastante amplios y el resultado fue bastante bueno. Y cicatrices localizadas, ¿no? Si tenemos este tipo de cicatrices como los mencioné al inicio, yo no les prometo borrar, no lo puedo borrar, pero lo puedo disimular, atenuar al punto que casi no se note. Aquí el tratamiento es mucho más sencillo porque es simplemente un disparo localizado a este nivel, con una densidad de 100, una potencia de 120, ¿no? Y vamos a ver que el resultado es positivo. Usualmente en cicatrices yo lo cito al mes y medio a 2 meses para poder volver a pasar en la misma zona de la cicatriz y el resultado también es muy positivo, ¿no? En estos casos también podemos usar subcisión. Si es que la cicatriz fuera muy depresiva, inclusive a veces pueden usar sustancias de relleno y también va a ir muy bien, no hay ningún problema con eso. Y si en caso también ocurriera la hiperpigmentación, es localizada, es transitoria y no hay nada de qué preocuparse. Este paciente es un paciente que aún está en tratamiento conmigo, con él vamos a vernos muchísimo tiempo por el grado de cicatrices que ustedes pueden apreciar que él tiene. Aquí yo ya le he hecho 2 sesiones con láser fraccionado y vamos a ver que hay una mejoría, pero aún así es un paciente que por el grado de cicatriz que tiene vamos a estar en tratamiento por mucho tiempo. Pero con 2 sesiones miren ustedes el grado de mejoría que tiene el paciente. Hay aplanamiento de las cicatrices, hay disminución de los hoyuelos que el paciente tiene, que es lo que ellos buscan. Esta es una paciente con cicatrices de acné, que inclusive tenía un poco de rosácea a nivel de la piel por todos los retinoides que estuvo tomando por mucho tiempo. Y aquí quiero hacer un énfasis. Hay muchas corrientes que refieren que uno no puede hacer el láser fraccionado con un paciente que esté en tratamiento con retinoides. En mi opinión, y lo he comentado con muchos colegas que hacemos láser, a veces el paciente que está con retinoides, sí, el procedimiento es más profundo, porque estamos barriendo con los retinoides el manto lipídico de la piel, pero el resultado es mejor, no es malo. No hay esos riesgos de que no cicatrice, ni ese riesgo de que me va a quedar una cicatriz peor. Usualmente van hasta mejor. Esa es alguna opinión que les puedo dar, a pesar de que hay muchos que prefieren no tocar al paciente cuando esté en un uso de retinoides. Si de repente está tomando 10 miligramos de retinoide o hasta 20 miligramos de retinoide, pueden hacer el tratamiento con láser sin ningún problema y el resultado es óptimo, no es malo. ¿No? Acá tienen una cicatriz localizada igualmente, ¿no? Vamos a ver que tenemos una cicatriz en toda la zona periorbicular, inclusive miren a nivel del párpado cómo está esta cicatriz, bastante, no se le ve muy bien, pero este es después de 4 sesiones, observen el cambio en la cicatriz, ¿no? Está bastante bien, el cambio es positivo, el paciente está contento, que es lo que buscamos,
En la zona del párpado, lo que hacemos usualmente es poner un protector intraocular aquí y disparamos la zona del párpado para tratar de mejorar esta piel, ¿no? Y el resultado es bastante bueno. Esta es una cicatriz a nivel de lo que es miembro inferior. Cuando vemos cicatrices a nivel del cuerpo, eso sí, les digo a todos los pacientes, la piel del rostro es absolutamente diferente a la piel del cuerpo. Cuando tratamos rostro, no me da tanto miedo la hiperpigmentación como si le temo en el cuerpo. ¿Por qué? De alguna forma, la piel del cuerpo tiene una tendencia a mancharse bastante más, en mayor probabilidad que la del rostro. En este caso, las cicatrices que tratemos en el cuerpo tienen que tener un mayor tiempo de descanso. Ya no va a ser cada un mes, cada 2 meses. Podemos dejar a veces a 3, 4 meses, debido a que a veces sucede una pigmentación postinflamatoria en estas zonas. Tampoco debe asustarnos, pero toma muchísimo más tiempo en irse que en el rostro. Es por eso que tenemos que alargar más el tiempo de espera de una sesión a otra, ¿no? Y los parámetros tienen que ser, si son cicatrices tenemos que ser agresivos, no podemos ser bondadosos en los parámetros, tenemos que ser un poquito más ablativos, ¿no? Bueno, nosotros tenemos que ver acá algo que siempre recordamos, ¿no? Alta potencia y baja densidad. Recordemos, si tenemos mucha densidad, el riesgo de pigmentación va a ser mayor. En algunos casos podemos, digamos, darnos el lujo de causar una hiperpigmentación, porque realmente las cicatrices son muy marcadas, como los vimos en algunos casos, pero en otros casos las cicatrices realmente no son tantas, y entonces tenemos que cuidar el hecho de evitar ese tipo de pigmentación para no incomodar al paciente. Pero si tenemos cicatrices muy severas, tenemos que ser muy enérgicos con las potencias, no podemos ser muy nobles, ¿no? Igualmente acá hay otro tip muy importante. Ustedes vamos a ver, mientras más reciente sea la cicatriz, mucho mejor será el resultado con el láser fraccionado, porque vamos a generar una síntesis de colágeno ordenada, que es lo que estamos buscando en una cicatriz. Él, por ejemplo, tiene una sola sesión de láser. Le hice una sesión de láser, vino así, esta herida tenía 4 meses, y esto en su control vino después de 4 meses de la sesión, y miren cómo está. O sea, ha mejorado muchísimo con una sola sesión, pero debido a que le apliqué el láser probablemente con la lesión bastante reciente. Esta para mí fue un reto, les soy bien honesta, porque era una cicatriz que tenía una atracción hacia los tejidos internos que era muy severa. Lo primero que le dije, vamos a poner un poco de relleno en la base para tratar de levantar este hueco que tenía acá el paciente. Era literalmente un hueco cuadrado, tuvo un accidente con una máquina. Y le puse el relleno y vamos a ver que levantó, pero no se veía el cambio tan favorable, así que le dije, no, vamos a aplicar láser fraccionado. Y aquí está después de 3 sesiones de láser fraccionado, y observen cómo ahora la cicatriz está, pero ha disminuido. El fototipo del paciente es alto, pero debido a la cicatriz, nuevamente tengo que ser enérgica con los parámetros, por lo menos una densidad de 100, una afluencia de 140 joules con tranquilidad en la zona de cicatriz localizada, ¿no? Acá tenemos otra vista del mismo paciente y quiero que observen acá cómo es que hemos mejorado una cicatriz de este tipo. Esta cicatriz es una cicatriz reciente de un accidente automovilístico. Esta cicatriz no tenía tendría 6 semanas post accidente. Y miren, le hicimos el láser fraccionado y miren la respuesta después de 4 meses. La respuesta cuando usamos el láser fraccionado inmediatamente o lo más cercano posible al accidente o a la lesión, la respuesta es mucho mejor. Y además acá también podemos hacer el uso de lo que es el plasma rico en plaquetas el mismo día que aplicamos el láser fraccionado para favorecer aún más la síntesis de colágeno y la regeneración de la piel. Recordamos que el plasma rico en plaquetas es una técnica que se empezó a usar hace muchísimos años para curación de heridas, de úlceras, y tenemos que aprovechar esto para usarlo también en cicatrices recientes, ya que la regeneración del tejido va a ser mucho mejor. Bueno, tenemos muchas técnicas para mezclar. Entre los pronósticos de las cicatrices, como les mencioné, las cicatrices en la piel blanca van a requerir un número menor de sesiones si evolucionan bastante bien. Las cicatrices queloideas van a requerir tratamiento combinado. Si tenemos una cicatriz queloidea, podemos combinarlo con una infiltración semanal de corticoides sin ningún problema para también ayudarnos a aplanar un poco la cicatriz. No hay un número estándar de sesiones. Cuando el paciente venga a buscarlos por una cicatriz, ustedes no le pueden decir, yo te prometo que en 3 sesiones vamos a borrarlo. Nosotros tenemos que pensar y decirle al paciente que el número de sesiones que él va a requerir depende de la evolución
Y hemos visto un montón de casos que con una sesión fue muy bien. Hemos visto otros casos que requieren 2 o 3 sesiones. Y es que esto es muy variable. Es mejor decirle al paciente que el número de sesiones depende mucho de la evolución de la piel, de la localización de la lesión y del tipo de lesión que tenga, ¿no? Y como dije, las cicatrices que producen retracción de los tejidos tienen excelentes resultados. Hace poco presentaron cirugías de mano que tenían tracciones por quemaduras y al momento que aplicamos el láser fraccionado a este nivel causa una liberación de los tejidos mejorando la movilidad. En esos casos también se puede usar el láser fraccionado y el resultado es muy, muy bueno, ¿no? Y como repetí hace un rato, mientras más reciente sea la cicatriz, el resultado va a ser mejor. Si actuamos pronto, el resultado va a ser excelente y la cicatriz va a ser casi imperceptible, ¿no? En cicatrices de acné, como les mencioné, acá nosotros tenemos que ver, como dermatólogos, cirujanos plásticos, pueden combinar tratamientos. Aquí pueden hacer subcisión, pueden usar dermaroller, pueden usar dermapen, pueden usar radiofrecuencia con agujas. Pueden usar todo lo que tengan a la mano para causar una mejora en esa piel. No es que sea netamente láser fraccionado. Recordemos que la combinación y sinergia de tratamientos nos da un mejor resultado, ¿no? El rejuvenecimiento de las manos. Como les mencioné, si hablamos de rejuvenecimiento no nos podemos encasillar solamente en el rostro, tenemos que ver el cuello, tenemos que ver las manos nos delatan y recordemos que cuando manejamos, sobre todo las mujeres en el carro, tenemos las manos totalmente expuestas y usualmente no les colocan bloqueador solar. Entonces, con los años que tenemos, la formación de léntigos en todas las manos. Y acá le hicimos el pase con láser pseudofraccionado y observen el resultado del tratamiento. Ahora, en lo que es rejuvenecimiento de manos, esto es con una sesión. Usualmente, si ustedes pueden hacer otra segunda sesión, si así lo desean, no hay ningún problema para mejorar mucho más todavía el aspecto de la piel. Las manchas generalmente salen con una sola sesión, los léntigos. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta, como dermatólogos, como cirujanos plásticos, que la piel tiene memoria. Donde hubo pigmento, la piel va a querer repigmentar. Entonces, acá el truco para poder mantener un resultado de este tipo es siempre tener al paciente un chequeo mensual los primeros 2 meses con cremas despigmentantes para evitar la recidiva del pigmento y después ya darle de alta, después de 2 meses de ver que no hay pigmento nuevamente. Obviamente el uso de protector solar es básico y necesario, ¿no? Nuevamente acá tienen otra foto de lo que es rejuvenecimiento de manos, que también tienen una opción de tratamiento con el láser fraccionado. Lo que siempre a veces los pacientes nos preguntan, o los mismos colegas, ¿qué es mejor, un láser fraccionado o un nervio? Definitivamente, y está probado que el láser fraccionado tiene una mayor retracción de los tejidos. Y aquí lo pueden ver, es mucho mayor que el láser nervio, definitivamente es mucho mayor. El grado de tracción es mejor, el grado de producción de colágeno es mucho mejor. Entonces es una máquina que tenemos, como ven, variabilidad de tratamientos, podemos manejarla o como a nuestro antojo en realidad, ¿no? Cuando queremos tratar cuello, que también lo podemos hacer, también lo pueden hacer con el mismo láser, con los parámetros como para rejuvenecimiento facial. ¿Cuáles son las complicaciones? Y acá les pongo hiperpigmentación. A mí no me gusta llamarlo como una complicación. Yo más lo considero como una reacción de la piel, de algunas pieles, debido a la gran cantidad de calor que le hemos emitido. Pero no lo llamo complicación porque para mí es una reacción. En Perú tenemos muchos fototipos altos y hiperpigmentaciones nos suceden en un porcentaje de 30%. Y como les digo, no es para asustarse. Nosotros sabemos manejar una hiperpigmentación, usamos despigmentantes. Si tienen el láser que uso hecho a la mano, pueden usarlo. Y la hiperpigmentación postinflamatoria es bastante sencilla de manejar en comparación de un melasma u otro tipo de problemas. Otra cosa que podría pasar con el láser es un eritema persistente. ¿Qué pasa si tenemos un paciente que después del láser nos persiste en semanas con la cara totalmente enrojecida? Simplemente esperar, la piel va a mejorar. No va a quedarse así, no hay que asustarse. El paciente sí se va a fastidiar por el tema, pero vamos a ver que también es manejable. En todo caso pueden hacerle sesiones de luz pulsada de muy baja intensidad y también puede mejorar el eritema sin ningún problema, ¿no? Y algunas perlas, algunos datos. Nosotros no tenemos un parámetro establecido, no existe un parámetro que digamos, un parámetro es para todos los pacientes. Como les repito, el parámetro lo vamos a manejar según el tipo de piel, si es fototipo alto, si es fototipo bajo, el tipo de lesión a tratar, la localización de la lesión, el alto poder y la baja densidad. Este es el truco que están mencionando todos los congresos, baja densidad y alto poder en el láser.
¿no? No excedernos en la densidad a menos que la piel realmente nos lo permita y la lesión realmente lo requiera, ¿no? Y no debemos temer a la hiperpigmentación postinflamatoria porque es algo que es temporal y evoluciona favorablemente. Eso no es todo el mundo a veces se quiere comprar un láser fraccionado y dice, ¿este láser pigmenta o no pigmenta? En realidad, recordemos que los láser fraccionados en general son láseres ablativos, estamos quemando. Entonces, no podemos esperar que vamos a comprarnos un equipo que nos garantice que no nos va a hiperpigmentar. ¿Por qué? Porque las pieles responden diferente. Entonces, bajo ese concepto tienen que tener en cuenta que si esto sucediera, estamos en la capacidad, porque somos especialistas, de saber manejarlo. No hay que temerle. Es algo que podemos manejar todos los días. Y algunas conclusiones. Recordemos que no encasillemos al láser fraccionado netamente para rejuvenecimiento facial. Podemos usarlo para rejuvenecimiento de cuello, para tratamiento de cicatrices en general. En Perú al menos es un boom el láser fraccionado. Usualmente el paciente viene, él ni sabe lo que tiene y me dice, doctora, quiero un láser fraccionado. Y tú te quedas como que, pero primero déjame ver si tu piel realmente amerita el láser fraccionado o es otro tipo de lesión. Acá, conversando con algunos doctores, no es tanto así, pero en todo caso, ustedes, según el tipo de lesión que vean, tienen la probabilidad y la posibilidad de ofrecer ese tipo de tratamiento para el paciente, ¿no? Y, como les dije, no podemos encasillar el láser fraccionado como un láser netamente ablativo, por ahí que podemos ofrecer en algunos fototipos altos la técnica de iluminación que les mostré al inicio con los tips que no son tan potentes, que no son tan agresivos, entonces tenemos una posibilidad más de tratamiento ante fototipos altos, ¿no? Que también acá tienen presencia de ello. Guillermo me pidió un tema muy particular que fue lo que es la fototerapia. La fototerapia vamos a ver que es otro campo completamente diferente a lo que es láser fraccionado, no tiene absolutamente nada que ver con quemadura ni con ablación, nos vamos al otro campo completamente diferente, ya que la fototerapia vamos a ver que es una técnica, como les digo, como justo le comentaba, es una técnica a nivel celular. Nosotros no vamos a ver un cambio en el momento de la piel, ni una atracción, ni una quemadura. Es una técnica que trabaja a nivel celular y específicamente a nivel de lo que son las mitocondrias. ¿Por qué es esto? Vamos a ver que lo que se llama la fototerapia LED o fototerapia de luz de baja intensidad la usamos para fotomodular la función celular. Es una estimulación diferente, completamente diferente. Tanto así que yo les soy honesta, cuando yo vi el equipo y vi las luces, dije, en realidad esto hace efecto, ni siquiera yo mismo lo podía creer. Tuve que leer muchísimos artículos para realmente convencerme de la terapia y ver los resultados para realmente creer en este tratamiento. Y es que tenemos resultados espectaculares. Vamos a ver que el tema con lo que es fototerapia radica en las células. Estas células van a absorber energía sin ningún tipo de daño y van a obtener una respuesta. Vamos a estimular la función celular para ayudar a la capacidad de reparación de las células. ¿Y cómo es que esto sucede? La fototerapia LED va a actuar a nivel celular y vamos a tener cambios químicos, histológicos y estructurales a nivel celular. ¿Qué es lo que sucede? Tenemos dos células principales en las cuales va a hacer efecto lo que es la fototerapia, y es a nivel de las células de Merkel y a nivel de los queratinocitos epidérmicos. Estos son bastante ricos en mitocondrias, por lo cual vamos a tener una estimulación del ATP y por lo tanto vamos a aumentar la producción de calcio y vamos a inducir una síntesis de citoquinas a nivel de los queratinocitos. Esto lo vamos a ver mejor en un dibujo. Vamos a ver que al momento que tenemos la luz, que nosotros creemos que es inocua, porque uno cree que no hace nada esta luz, vamos a tener una gran síntesis de ATP a nivel de la mitocondria de la célula. Y esto va a producir una gran producción de factor de crecimiento, va a aumentar la proliferación celular, la motilidad celular, y eso nos va a dar una serie de terapias que vamos a ver a continuación para lo que es postoperatorio, post-láser, post-recuperación de los pacientes. Y es que tenemos tres tipos de luz. La principal y la que tiene mayor variabilidad de tratamientos es la luz que nosotros tenemos, que es una combinación de dos tipos de longitudes de onda, una de 830 nanómetros y otra de 590 nanómetros, que es la luz que vemos que es la luz amarilla, que lo usamos para reparación de heridas, para dolores, para lo que es inclusive medicina física y rehabilitación, para dolor muscular, para lo que es artritis, inclusive lo usan para crecimiento de pelo en esas últimas terapias, para acné activo y rejuvenecimiento de piel. Pero ¿cómo actúa esta luz? ¿Por qué? ¿Qué es lo que hace esta luz que parece que no hace nada? Les explico. Tenemos dos longitudes de onda en esa máquina que estamos apreciando.
una de 590 nanómetros, que es una luz constante, y una de 830 nanómetros. La química en este tipo de máquina es que esta de 590 nanómetros va a preparar la célula, como vamos a ver más adelante, para que la longitud de onda de 830 nanómetros haga su mayor efecto. ¿Por qué? Porque en estos 590 nanómetros está comprobado que es el máximo pico de efectividad de las mitocondrias, o sea, mayor cantidad de producción de ATP. Nosotros vamos a ver que tenemos dos targets. En esa máquina tenemos uno de 590 nanómetros que va a ser bastante superficial a nivel de la capa basal y cuyos targets van a ser los queratinocitos para la síntesis de citoquinas, las células de Merkel y los vasos pequeños, ¿no? Estas tres van a preparar para que ingrese la otra longitud de onda, que es la de 830 nanómetros, cuyos targets ya son diferentes. Tenemos a los fibroblastos, a las células mastocitoides, neutrófilos, macrófagos y nervios sensoriales. Todos estos de acá no tendrían un buen resultado tan potente si es que no preacondicionáramos las células primero con esta longitud de onda inicial. Entonces, esa máquina que tenemos, que es el Healight, lo que hace es primero un preacondicionamiento de las células para que luego la longitud de onda de 830 nanómetros pueda tener un mayor efecto. En los equipos antiguos solamente teníamos una sola longitud de onda y el efecto era positivo, pero lo que se ha hecho es optimizar este tipo de máquina preacondicionando las células con una longitud de onda que va a preparar las células para un mejor uso de la otra longitud de onda. ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos unas aplicaciones a nivel de lo que son la de 830 nanómetros, que es todo lo que podemos ver, todo lo mencionado. Terapia para músculos, terapia para articulaciones, para crecimiento de pelo, rejuvenecimiento facial, porque todo es a nivel celular, postoperatorio. En la clínica lo que hacemos con esto básicamente es terapia postoperatoria, post-láser, post-radiofrecuencia con microagujas. Ese tipo de terapia es lo que vamos a lograr. ¿Por qué es excelente este tipo de máquina? Primero porque nosotros tenemos la oportunidad de que no depende de quien lo esté manejando. Podemos dejar al paciente descansando con la luz LED y irnos a hacer cualquier otra cosa mientras. No es una terapia que pueda causar daño, no requiere ningún tipo de recuperación, no es invasiva y no tiene efectos secundarios, ya que actúa a nivel celular. ¿Por qué podemos usar esto? Porque esa es una longitud de onda que no va a causar ningún problema. Es bastante potente, como les dije, pero es a nivel celular. No es que vamos a ver un cambio como lo vemos con el láser fraccionado en el momento. Es diferente, ¿no? Vamos a ver que puede usarse como una terapia sola o como una terapia en conjunto con otro tipo de equipos y tiene muchísimos usos. No solamente en dermatología, en cirugía plástica, en terapia física y rehabilitación, en medicina del deporte sobre todo, ¿no? Pero ¿qué es lo que sucede? Lo que se muestra es un trabajo sobre cómo es que hay una reparación de heridas con el uso del equipo Healight y sin el Healight. Lo que vamos a ver es que en la línea verde es el tiempo de recuperación sin el Healight y en la línea roja vamos a ver el tiempo de recuperación con la máquina. Y vamos a ver que prácticamente el tiempo de recuperación se reduce a la mitad en el caso de reparación de heridas. En el caso de dolor sucede lo mismo, eritema, lo que es moretones y los edemas. Esto les comento personalmente. En la clínica, en el área de cirugía plástica, usan el Healight para postoperatorio de una ritidectomía o cirugía de cara. Y el tiempo de recuperación es espectacular. También tenemos casos, por ejemplo, hubo varios casos o 2 casos en los que había habido una quemadura post-depilación y usamos el Healight para disminuir el tiempo de recuperación y fue excelente. También hay casos en los que lo usan post-láser CO2 fraccionado para disminuir el tiempo de recuperación y el paciente está muy contento porque en vez de que esté 7, 10 días con las costras en la cara, eso se reduce casi a la mitad con el Healight, así como reduce el edema, reduce la inflamación y es más rápida la recuperación del paciente en ir a sus actividades normales, ¿no? Y aquí es lo que van a ver. Normalmente, cuando hacen una ritidectomía puede ser hasta 13 semanas de recuperación, pero con el Healight puede ser hasta 6 semanas. Lo que es los moretones puede ser 1 semana normalmente y con el Healight es de 1 a 2 días. El eritema de 15 a 16 semanas normalmente y con el Healight puede ser hasta 2 semanas. El edema de 5 días a 1 semana y con el Healight va a ser de 2 a 3 días.
Entonces, tienen una máquina que no depende del operador, que simplemente la podemos usar para una terapia postoperatoria, post-recuperación o simplemente para heridas abiertas, también lo pueden usar en conjunción. Es una máquina que la pueden usar también para rejuvenecimiento facial. Sin embargo, vamos a ver que no podemos comparar el grado de rejuvenecimiento facial de un fraccionado con el Healite. Definitivamente no hay punto de comparación. Es más que todo para una mejoría en la luminosidad de la piel, pero no tenemos un grado de tracción de la piel como si lo hacemos con un láser pseudofraccionado, ¿no? Yo más lo usaría personalmente en lo que es una terapia postoperatoria, post-recuperación, para que mi paciente que le eche un láser fraccionado tenga menor tiempo de recuperación, para que mi paciente postoperatorio tenga menor tiempo de recuperación, ¿no? Y así lo vamos a ver. Aquí tienen algunos casos clínicos, por ejemplo, de lo que son herpes post-tratamiento de lo que es maquillaje permanente o micropigmentación, y van a ver que la recuperación es bastante rápida. En menos de una semana tenemos la evolución del cuadro y va excelente, ¿no? Aquí, bueno, tuvimos un caso de lo que es un relleno en el área de la glabela que produzca una necrosis en la zona, y vamos a ver que con el Healite nuevamente tenemos una recuperación pronta de la herida. Estamos viendo que se puede tratar heridas abiertas, úlceras, heridas en general, no tiene que ser algo específico, ¿no? Y en caso de lesiones, por ejemplo, como escoriaciones, también tenemos una recuperación buena. Como tenemos una recuperación y una baja en la inflamación, por ejemplo, si tuviéramos un paciente de láser fraccionado que tiene un fototipo alto y por ahí tenemos mucho miedo a la hiperpigmentación y hemos sido muy enfáticos con las potencias del láser, pueden usar la terapia LED para disminuir la probabilidad de que haya una hiperpigmentación postinflamatoria, porque al momento que usamos la luz estamos tratando de disminuir la inflamación, ¿no? No quiere decir que lo vamos a garantizar, pero sí de una forma u otra estamos usando todos los medios posibles para disminuir la probabilidad. Igualito, en recuperación de heridas, también lo pueden usar en acné activo en general, en problemas de cuero cabelludo, cuando tenemos tipo una dermatitis crónica también lo pueden usar, ¿no? En crecimiento capilar no se ha establecido un protocolo exacto, pero lo usamos en combinación con plasma rico en plaquetas, también lo podemos usar. En realidad tiene una super gama de tratamientos y como les dije, no es operador dependiente y en realidad no tiene mayor problema, no van a tener ninguna complicación con este tipo de equipo, ¿no? Es más que todo una terapia en conjunción. Vamos, la máquina la tienen atrás y les puedo mostrar básicamente lo que tenemos es que la pueden mover sin problema, la dejan y simplemente la programan para que el paciente reciba el tratamiento sin ningún problema. Eso es en cuanto a fototerapia, ¿no? Que es bastante sencillo. Sí, claro. Cuando lo usas en el protocolo post-láser pseudofraccionado, ¿cuántas sesiones de luz posterior? ¿Una? Le hago en el momento del láser fraccionado una. Listo, porque generalmente son 5 o 7 días, no quiero hacerlo retornar al paciente más que para su control, pero una sola inmediatamente después del láser. Ajá. Y lo otro, como esto finalmente igual es una radiación, pero lo que escuché que era luz LED, ¿no tenemos riesgo de pigmentar por el hecho de colocar esta para nada. luz? Para nada, todo lo contrario. Recordemos que la luz lo que va a hacer es disminuir la inflamación y mientras menos inflamación tengamos es menor riesgo de hiperpigmentación. O sea, con esta luz en realidad no tiene mayor riesgo de quemaduras ni nada de eso, todo lo contrario. Sí, doctora. Bueno, ¿qué anestesia usa usted para CO2 fraccionado? Por otro lado, quería preguntarle, ¿el CO2 en el tratamiento de las cicatrices, de acné u otras cicatrices, lo usa alrededor de la lesión o lo pasa parejo por toda la piel? La primera es que, no sé si acá ahora, pero en Argentina tienen una que se llama Pliaglis, que es una tetracaína, que es excelente anestesia para usar láser fraccionado. Eso es lo primero. En Perú no ha llegado el Pliaglis, que es el laboratorio Galderma, pero lo que tenemos preparados dermatológicos que simulan el Pliaglis y la preparación es casi idéntica y es excelente. Lo que hacemos es colocar la anestesia, que es una tetracaína, la dejamos 30 minutos y la ocluimos para que tenga una mayor penetración, ¿no? Definitivamente no les voy a decir que el paciente no siente nada, sería engañarlos, va a sentir dolor, pero si iba a sentir de repente un número 10 en dolor, va a sentir un 3 de dolor, ¿no? Eso, y además pueden asociarlo a una máquina de frío tipo un Zimmer que tengamos en el consultorio o en la clínica para colocarlo en la piel y entonces logramos con el Zimmer dos cosas. Primero, un enfriamiento de la piel para
no tener ese grado de inflamación tan fuerte. Y segundo, que el frío nos va a ayudar a disminuir la molestia del láser fraccionado, ¿no? Son dos cosas que usamos en conjunción. Y respecto a las cicatrices localizadas, si yo tengo la cicatriz, usualmente trato de pasarlo en abarco todo el área de la cicatriz y un poco de tejido sano, para tratar de perderla en la piel sana. No solamente en la cicatriz específicamente, sino alrededor también. Si la cicatriz fuera en mi dedo, por ejemplo, lo haría como un cuadrado alrededor de mi dedo, básicamente así. ¿Y en estrías tienes alguna experiencia? Sí. En estrías, yo les cuento, ¿no? Yo intenté usar el láser fraccionado. Y el problema es que, como les dije, en el cuerpo pigmenta mucho. Y en estrías es un tema de que, inclusive para mí me es más fastidioso tratar estrías que tratar una cicatriz. Porque tengo que usar una potencia fuerte para mejorar ese tema de las estrías, pero al mismo tiempo me hiperpigmenta el paciente. Y me hiperpigmenta por casi 4 meses. Entonces es un tratamiento bastante largo y tedioso. Y el paciente a veces al inicio ve la estría y además la ve con las manchas alrededor del disparo, que honestamente para mí en estrías no lo podría usar si tengo un paciente que es muy, muy paciente y que en realidad está buscando de una manera u otra deshacerse de las estrías, ¿no? Lo pueden usar, pero con ese tema de la hiperpigmentación en las estrías sí les aseguro que la van a tener, y por mucho tiempo, no es como el rostro que es mucho más rápido, ¿no? ¿Le cuento, doctora, una cosa? No, sí. Sí. Yo me aburrí de usar la tetracaína, usaba tetracaína al 7%, con lidocaína al 23%, en pomada oclusiva, 1 hora antes del CO2, y la verdad que ya de frentón ocupo la anestesia regional, de bloqueo de trigéminos de 1, de 2, de 3, que sale en todos los libros de anatomía, es muy simple de hacer, y uno requiere la mitad de la dosis porque el procedimiento es muy, muy corto. Claro. El paciente no se mueve, no se queja, no siente nada, fantástico, así que en 15 minutos con energía muy alta tenemos al paciente fuera. Sí, eso es cierto, también podemos usar bloqueos regionales, sí. Yo prefiero usar tetracaína, me siento más tranquila, pero también podemos usar los bloqueos que también van excelentes, ¿no? Cuando haces rejuvenecimiento periocular, ¿siempre utilizas el lente intraocular o a veces te animas así nomás? Si voy a hacer párpado superior, definitivamente sí utilizo el lente intraocular, de todas maneras, para estar más tranquila sobre todo, y que el paciente esté más tranquilo, porque por ahí que se mueve y de repente puedes disparar en una parte del ojo que no sería conveniente. Pero si hago netamente párpado inferior, sí lo protejo con el lente que es externo, levantando, jalamos acá y disparamos en la zona de acá, sin ningún problema. Pero si es párpado superior, sí o sí es lente intraocular. Sí, doctora. En el caso de cicatriz hipersófica, ¿cómo es el protocolo con el láser de CO2? Si tenemos una cicatriz queloide, podemos hacer la infiltración el mismo día de que hacemos el láser sin ningún problema. Y le hacemos el disparo, usualmente, para cicatrices tiene que ser una densidad de 100 como mínimo. Si nos lo permite la piel, si es un fototipo claro, podemos darle un poquito más de densidad. Y los joules de 100, 140, 160, si por ahí nos lo permite. Pero para estar en el grado de seguridad y tranquilidad en una cicatriz localizada, puedes darle hasta 100, 120 de joules, 100 de densidad y con 30 watts de potencia. Y usualmente, si es una cicatriz queloide, podemos citarlo a la semana para volver a reaplicar una infiltración en la zona para lograr un aplanamiento más rápido de la lesión, ¿no? Y así lo vamos controlando. Y la sesión de láser va a ser de mes a mes y medio si es que la piel está completamente sana. Si la piel sigue con eritema o con un poco de pigmentación, tengo que alargar el tiempo de tratamiento probablemente a 2 meses, a 2 meses y medio, ¿no? ¿Alguna otra pregunta con eso? El láser fraccionado de verdad que es espectacular. Eso es lo que no van a tener pierde con el láser fraccionado para rejuvenecimiento definitivamente. Doctora, cuando, por ejemplo, la Bífide, que cuando hizo el primer procedimiento no quedó muy contenta y quiere hacer una segunda sesión, ¿la hace localizada o hace de nuevo todo el rostro? No, le puedo hacer localizado, porque si le hice todo el rostro por ahí y de repente por aquí como a veces tienen esto súper marcado, entonces lo cito de repente al mes y medio, cuando ya no hay nada de eritema, todo está perfecto y nuevamente lo podemos repasar netamente localizado como en el área periauricular y no hay ningún problema también, lo hacemos así y va súper bien. El otro tema que es, el otro tema que justamente ayer conversábamos es el rejuvenecimiento que nos vamos con el láser Spectra, ¿no? El láser Spectra es un láser Q-switch, que es un láser que tiene resultados realmente impresionantes en lo que es el tema de melasma. Vamos a ver que es un láser que también tiene múltiples usos
pero es un láser que hasta cierto punto no tiene mayor riesgo. No tiene mayor riesgo porque los riesgos de pigmentación y molestias con el paciente se van a ver disminuidos al mínimo. Solamente los vamos a tener en cierto tipo de problemas. Por ejemplo, esto es lo que todos los pacientes vienen a la consulta y nos dicen, doctora, yo quiero la piel de bebé porque mi amiga tiene la piel de bebé y yo quiero la piel de bebé. Nosotros no podemos hacer magia, no podemos ofrecer una piel de bebé porque es imposible. Realmente el paciente tiene que tener una piel que nos permita lograr un cambio muy positivo, pero para lograr una piel de bebé en realidad no lo vamos a lograr. Tenemos que ofrecer resultados reales, resultados que nosotros sí podamos cumplir. Usualmente el día a día no es una piel de bebé, no es una piel de top model que nos viene al consultorio, nos vienen problemas de melasma en fototipos claros, fototipos oscuros. ¿Qué es lo que vemos? En Perú el melasma no tienen idea de lo común que puede ser. Del 90% de las consultas, el 90% son melasma, el 100%, perdón. Entonces, esto es algo que es un tema que realmente es fastidioso porque las manchas en la cara envejecen y nos dan una apariencia realmente que no es bonita. Y es algo que tenemos que tratarlo porque van a ver cómo estos mismos pacientes, les voy a mostrar las fotos de antes y después, cómo es que realmente, sin las manchas son otras personas, realmente son otras personas, no parecen que fueran ellas mismas. Hasta la edad disminuye muchísimo al barrer estas manchas. También tenemos, en Perú tenemos pacientes que son provenientes de zonas de altura y los pacientes que tienen ese tipo de exposición por mucho tiempo en su vida, vamos a ver que tienen este tipo de melasma, que vamos a ver que en algunos casos inclusive viene acompañado de un fotodaño tan profundo que podemos ver vascularidad de este nivel hasta con un poco de rosácea, debido a mucho tiempo que estuvieron expuestos con el sol en la altura, ¿no? Y vamos a ver que es común en hombres. En Perú es muy común ver melasma en hombres, también como en mujeres. También tenemos pacientes que son pacientes de menor edad que tienen este problema de las cefalías o las pecas que no les gusta. Esta es una niña, por ejemplo, que era pelirroja y estaba cansadísima de sus pecas porque le hacían problemas en el colegio. Es otra chica que tenía sus pecas en todo el rostro. Y también vamos a ver cómo es que hemos logrado realmente erradicar lo que son las cefalías o las pecas. Finalmente tenemos problemas de lo que son hiperpigmentación postinflamatoria. Y acá hay que ser hay que ver dos cosas, ¿no? Cuando un paciente viene con acné a la clínica, nos viene con cicatrices de acné o con manchas de acné o con acné activo. Entonces, según el tipo de lesión que nosotros veamos, tenemos que escoger el láser. No todo es láser fraccionado. En Perú, por ejemplo, pacientes con acné te dicen, quiero láser fraccionado, y ni siquiera saben lo que tienen. Pueden tener un fototipo alto y generalmente tienen manchas de acné. Entonces, ese tipo de paciente no va a ser para el láser fraccionado, porque yo estoy viendo mayor cantidad de manchas, no estoy viendo problemas de cicatrices. Entonces, según el tipo de problema que yo tenga, es el tipo de láser que voy a escoger, ¿no? Igualito, ustedes ven esta paciente que tiene como cicatrices de varicela y uno a simple vista piensa que son cicatrices, pero en realidad cuando te acercas a examinarlas, lo que tiene son manchas, son hiperpigmentaciones postinflamatorias por problemas que tuvieron en el pasado, ¿no? Que también vamos a poder solucionar con el láser Spectra. Y bueno, en todos los casos es un Q-switch, podemos tratar tatuajes. Y en, por ejemplo, pacientes que han tenido accidentes de tránsito, vamos a ver que hay pigmentos que son donde cayeron, por ejemplo, en el caso del cemento de la pista, que se han adherido a la piel, que también pueden tratarlos con el láser Spectra y van a mejorar el aspecto de todo lo que es el pigmento a ese nivel, ¿no? En melasma. El melasma, vamos a ver, tenemos que tener en claro que es un problema que nosotros no podemos curar. Entonces, cuando vemos un paciente con melasma, lo primero que yo le digo es, señora, usted tiene melasma y hasta el final de sus días va a tener melasma. Yo no le voy a curar el melasma, pero sí le puedo dar un tratamiento como una opción que vamos a aclarar el melasma al punto que probablemente no se note, pero el melasma es algo recidivante y eso es importante para empezar el tratamiento y llegar a un acuerdo con el paciente, explicándole que lo que yo le voy a hacer no es una cura para el melasma, es un tratamiento de melasma que va a tener un resultado muy óptimo, pero que tiene posibilidad de recaída, ¿no? Eso es importantísimo para el paciente, avisarle que estamos hablando de esto. ¿Tenemos un videito ahí? Cuando hablamos de melasma vamos a ver que son muchos factores que nos van a producir las manchas a nivel de la piel. Una de las cosas principales con melasma es el factor genético. Vamos a ver que hay pacientes que no siempre van a mancharnos. Pacientes que han estado muy expuestos al sol tienen léntigos, pero no necesariamente tienen melasma. Otros pacientes que debido a la exposición solar
van a tener esta predisposición genética a mancharse. A ver, ¿ven? Tenemos el melanocito que va a recibir los rayos, la radiación, y lo que va a hacer es que este produzca gran cantidad de pigmento, ¿no? Y nos va a dar ese aspecto, lo que son las manchas. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos el melasma a nivel frontal, malar, ¿no? O a nivel de todo el rostro a veces. El melasma es un tema que es un paciente que yo le diría que es un paciente muy manoseado, porque es un paciente que generalmente se ha ido a todos lados y cree que lo vas a blanquear con peeling, que lo vas a blanquear con cremitas. O sea, es un paciente que realmente ha tenido muchos tratamientos previos para lograr un resultado y aún así no está contento. Y generalmente va saltando de dermatólogo en dermatólogo. Pero generalmente va saltando, ¿saben por qué? Porque quien lo ha tratado al inicio no ha sido suficientemente claro con él y no le ha dicho que esto no tiene cura, que esto solamente tiene un tratamiento y probablemente un mantenimiento. Y que una vez logrado el gol del dermatólogo, que es el aclaramiento del melasma, tenemos que llegar a un acuerdo en el que el paciente tiene que venir a vernos para mantener este resultado óptimo que hemos logrado. Y ahí empieza la parte más difícil del manejo del melasma y es el mantenimiento del resultado que hemos logrado. Para mí es un reto en dermatología manejar melasma porque es un trato, como les dije, entre el paciente y el médico. Segundo, recordar que el paciente con melasma es un paciente impaciente, que está cansado, que todo el mundo le diga que tiene manchas en la cara y que por qué las tiene y que porque esté mal del hígado. Es un paciente que está cansado de esa frase. Entonces, tenemos que tener un poquito de paciencia con eso. Como les dice, tenemos muchos factores que van a influenciar el melasma, el sol, genéticamente, las hormonas, el famoso cloasma del embarazo. Tenemos fármacos que nos pueden ayudar a pigmentar como fenitoína, quinacrina, entre otros. Otros procedimientos, ¿por qué no decirlo? Hay procedimientos que también nos pueden generar manchas, no melasma, pero manchas postinflamatorias. Los peelings, el láser que hemos mencionado, ¿no? Pueden generar manchas, ¿no? Son procedimientos libres de riesgos, ¿no? Y recordar que el melasma es estacional. Nosotros tenemos que en verano el melasma va a empeorar y en invierno el melasma va a mejorar porque no tenemos el efecto de la radiación tan potente como si lo hacemos en verano, ¿no? Como les decía al inicio, tener claro, el melasma no se cura, es altamente recidivante, es estacional. El láser Q-Switch sí funciona, porque en el mismo Perú vamos a encontrar dermatólogos que dicen, no te hagas láser porque te manchas más. En realidad no es así. El láser Q-Switch va excelente para melasma. Nosotros tenemos que encontrar los parámetros idóneos para tratar el problema pero sí funciona. Y si ustedes tienen una terapia con cremas despigmentantes, olvídense, el resultado va a ser fabuloso y sin problemas con el paciente, ¿no? Siempre recordar que hay una terapia combinada. Hace mucho tiempo se planteó también el uso de ácido tranexámico vía oral para el tratamiento de melasma, ¿no? También lo plantearon, también lo pusieron de modo tópico. Lo intenté porque con melasma es algo que creo que hay que intentarlo todo para lograr un mejor resultado. Cuando hice los dos grupos de estudio, honestamente, entre ácido tranexámico vía oral y no vía oral, para mí fue lo mismo. Honestamente, yo no lo veo como una opción. De repente más adelante haya otra mucho mejor, ¿no? Pero no me pareció que fue un resultado realmente espectacular con ácido tranexámico vía oral. ¿Qué protocolos sugerimos? Les pongo sugerido porque nuevamente en láser no tenemos protocolos establecidos. Nosotros no tenemos un número que nos vaya a decir para todos los pacientes. Nosotros somos especialistas y tenemos que ver la reacción de la piel para realmente plantearnos un valor a nivel de este paciente. Usualmente, ayer escuchaba algunas opiniones y es que para melasma algunos doctores hacen, por ejemplo, una sesión la hacen con el peeling de carbón, otra sesión sin el peeling de carbón. Lo que uso en Perú es todas las sesiones van a ir con el carbon peel. ¿Por qué? Acá hay un motivo principal. Al momento de aplicar el carbón voy a lograr dos cosas. Primero, el aspecto de la piel va a mejorar muchísimo con el uso del carbono. Y segundo, porque estoy sacando la capa córnea suavemente de la piel. Entonces, de todas maneras voy a tener una mejoría en la piel. Y una vez que he terminado de hacer el primer pase con el carbon peel, hacemos el pase con lo que conoció el laser toning en todo el rostro, haciendo énfasis exclusivamente en la parte del melasma, ¿no? Un poquito más de énfasis en esa zona. Pero lo pueden pasar en todo el rostro porque lo que quiere el paciente es ver sus manchas. Pero no nos dirijamos exclusivamente a las manchas. Veamos el rostro como un todo. Quiero mejorar toda la piel, todo el aspecto de la piel, no solamente las manchas.
Las manchas van a entrar dentro de mi tratamiento, pero también al resto de la piel para que sea una mejoría de un todo y el paciente se va a ir contento. Además, esto lo tienen que usar con cremas. ¿Con qué cremas? Tenemos que ver una formulación. Como también le comentaba a la doctora, cuando recién adquirí el Spectra como equipo, lo que hice fue mezclarlo con una fórmula de día que tenía ácido ascórbico, arbutín, y de noche tenía hidroquinona. La hidroquinona porque lo que plantean es que es la vedette para despigmentar. Sin hidroquinona no hay despigmentación. Así que comencé a usar la hidroquinona junto con el láser Spectra. En 5 sesiones el resultado era impresionante. No había melasma. Adiós el melasma. Pero ¿saben qué sucedía? Poco tiempo después tenía una recaída muy rápida de mi paciente con melasma. Y eso me frustraba como médico y lo frustraba al paciente. Entonces decidí sacar totalmente la hidroquinona de la formulación. Y ahora, en la actualidad, les voy a presentar una sugerencia, porque ustedes finalmente son los que toman la decisión de formulaciones que acompañan al tratamiento de despigmentante, pero sin hidroquinona, para que el efecto de mantenimiento sea mayor y no tengamos el problema del rebote que probablemente al inicio sí hubo. Usualmente cuando hacemos tenemos un videito ahí, cuando hacemos el láser Spectra con lo que es melasma, vamos a ver que el láser actúa a nivel del melanocito. Lo que va a hacer el láser Spectra va a producir un disparo bastante suave que lo que va a hacer es ir a nivel de los brazos del melanocito. ¿Cómo es que va a actuar? Vamos a ver que acorta los melanosomas que van a comunicar del pigmento de queratinocito a queratinocito. Entonces, al no haber esta conexión, es que va a disminuir el pigmento en la piel. Y vamos a acortar el melanocito. Lo vamos a, digamos, poner en función de dormir el melanocito. Eso es lo que vamos a hacer, disminuirlo al máximo. Entonces, cuando hacemos esa función, estamos acortando los brazos de los melanocitos. Pero ojo, no estamos eliminando el melanocito, ni quemándolo, ni nada. Solamente estamos acortando el brazo. Pero recordemos al inicio de la presentación que el melanocito es una célula viva que reacciona y reacciona a sol, que es una de las cosas principales. Entonces, si tenemos un paciente tratándolo con el láser, con nuestras cremas despigmentantes, y estamos logrando el acortamiento de los brazos del melanocito y le cae sol, estamos estimulando, por otro lado, el crecimiento de los brazos. Entonces, tenemos que ser enfáticos y decirle al paciente que si está en tratamiento para melasma, tenemos que cuidarnos muchísimo de la radiación, porque eso sería un papel en contra de nuestro tratamiento, ¿sí? Acá les muestro una paciente que tenía todo este melasma. Ella tiene 10 sesiones post láser Spectra, una sesión semanal con el protocolo que les he dicho, las cremas de día y de noche, y el resultado es espectacular. O sea, ella está súper contenta con el tratamiento, ¿no? Y ella cuando he escogido las fotos, en verdad ni siquiera tuve que escoger. La mayoría de los pacientes está excelente. Son pocos los pacientes que tienen una mejoría muy poca. Realmente son pocos. La mayoría va excelente con el láser, ¿no? Miren a esta paciente, hasta yo la veo mucho más joven, ¿no? Y acá tienen algo positivo. Ustedes logran una despigmentación de este tipo con el paciente y ni siquiera tienen que pasar propaganda ni nada. El paciente lo va a ver su familia, lo va a ver su prima, su tía, todo el mundo. Y van a llegar al consultorio referidos directamente de la paciente con el resultado que ustedes le han podido brindar con la máquina, ¿no? Esta es la foto de frente. Ella, por ejemplo, es una paciente que casi tenía una cronosis a nivel periorbicular. Y miren cómo lo hemos tratado con el Spectra. Sin ningún problema de hiperpigmentación. Acá hay otro tema, la hipopigmentación. Nos vamos al otro lado del problema. Mientras que tenemos el láser fraccionado con problemas que nos podría dar una hiperpigmentación, ahora hablamos del láser Spectra con un problema de hiperpigmentación. No he tenido problemas de hiperpigmentación con el láser Spectra, hasta ahora ninguno. Lo que he tenido son casos de hipopigmentación. Pero ¿en qué casos ha pasado hipopigmentación? Que en realidad se da a porcentajes muy bajos. Les voy a mostrar un tipo de piel que es muy común que suceda ese tipo de hipopigmentación en algunos casos, ¿no? Más adelante se las voy a mostrar. Pero más o menos para que vean los cambios. Este es un fototipo claro y observen el cambio de la piel. Entonces, lo que quiero que veamos acá todos es que no solamente yo le he mejorado la mancha, observen el brillo de la piel en todo el rostro. No solamente es esto lo que estoy tratando. Miren cómo es que ha quedado la nariz de la paciente, de la frente. O sea, es toda la piel la que estamos tratando, porque recordemos que estamos hablando de un rejuvenecimiento, y el rejuvenecimiento no solamente va a ser mi mancha, tengo que darlo como un todo, ¿no? Igualmente, observen a la paciente, miren la piel cómo está, ¿no? Ella quedó súper contenta también.
Y estas manchas, miren, era como, yo le decía que era un payasito porque tenía como una chapa ahí localizada en forma circular. Y post-tratamiento, perfecta, ¿no? Entonces, lo que nosotros tenemos que ver es tratar la piel como un todo para lograr un resultado óptimo y el aspecto de la piel, los poros, el brillo de la piel cambia porque estamos tratando todo, ¿no? Igualito acá. Veamos esto, ¿no? En hombres, recordemos los casos que presentamos al inicio, todos son los mismos casos que les estoy mostrando ahora. Observen cómo es que él tenía un daño, pero acá, mire, acá hay un tema muy importante. No sé si pueden notar como un pequeño eritema alrededor, ¿no es cierto? Hemos borrado las manchas y al momento que hemos sacado las manchas nos es evidente algún tipo de daño, tipo daño vascular. En estos casos, por ejemplo, acá podemos usar otro tipo de equipos como una luz pulsada en muy baja potencia para tratar de desaparecer esta base rosada. O sea, podemos también combinar el tratamiento si es que el paciente así lo requiere, ¿no? Igualmente acá, es lo que pueden ver, el resultado es excelente, ¿no? Igualmente. O sea, como les digo, el melasma sí lo podemos tratar, tiene un tratamiento efectivo, es casi sin riesgos, ¿no? En cuanto a melasma, en realidad es una gama de tratamientos. Con el láser Q-Switch están bastante seguros porque en realidad sabemos manejar los parámetros. El momento en el que ustedes tienen que dejar de disparar o modificar sus parámetros es el eritema. Con melasma tenemos que lograr estimular al melanocito para disminuir los brazos del melanocito, los melanosomas, pero a su vez tenemos que ser bastante suaves para disminuir los brazos, pero no lo suficientemente agresivos como para producir una quemadura. Entonces, ¿cómo van a ver eso? Conforme ustedes vamos pasando el láser en la piel del paciente, tenemos que ver un eritema. No un eritema muy marcado, un eritema muy leve, porque si causamos un eritema muy marcado, vamos a causar lo otro, que es la inflamación y por lo tanto una hiperpigmentación. Entonces, los parámetros del láser vamos a irlos variando a partir de 1.2, 1.3 joules, según la respuesta de la piel. Nuevamente estamos en lo mismo, la respuesta de la piel nos va a ir diciendo cómo es que nosotros podemos variar los parámetros a más o a menos, porque si pasan el láser y no causa ningún tipo de efecto, tampoco es la idea. La idea es causar un efecto, pero un efecto que sea lo suficientemente fuerte como para disminuir acortar los brazos del melanocito, pero lo suficientemente suave como para no irritarlo más y entonces causar una hiperpigmentación, ¿no? Ese es el secreto con el manejo del espectra, básicamente. Cuando hablamos de pecas y efélidis, la cosa es completamente diferente, ¿no? Les presenté el caso de esta paciente, por ejemplo, que tenía bastante deslocalizado. Acá, por ejemplo, pueden hacer dos cosas. La primera es, con el cabezal de 532 nanómetros, trabajar una por una las efélides, ¿no? Y la paciente va a tener costras, ¿sí?, a la semana, y pueden además, después de eso, plantearle que siga con un tratamiento, pero con el cabezal 1064 semanal por 2 o 3 sesiones. ¿Para qué? Porque cuando hacemos con el cabezal 532, nos estamos dirigiendo solamente este pigmento a los localizados. Pero nuevamente estamos en lo mismo. El rejuvenecimiento no es de las pecas, es de todo el rostro. Entonces, si ustedes hacen una combinación de 532 localizado en cada una de las lesiones y además luego hacen pases con el de 1064, vamos a lograr un blanqueamiento de la piel parejo, que es lo que se busca. Una piel pareja. No vamos a lograr una piel de bebé, pero una piel preciosa comparado a lo que al inicio vino, ¿no? Esa es la idea. Esa es la idea principal, ¿no? Lograr la despigmentación pareja y homogénea de la piel, no solamente a nivel de los efélides, sino a nivel de todo. Este caso, por ejemplo, es de una niña. La verdad, les soy honesta, yo no trato muchos niños en la clínica y sobre todo para el láser no me gusta, porque prefiero tratar adultos, porque obviamente por el problema de la edad no me gusta tratar muchos niños, pero ella realmente vino desesperada y acompañada de su madre, que me confió todo el problema que tenía ella, y miren cómo es que logramos hacer el tratamiento, ¿no? Un blanqueamiento prácticamente espectacular de lo que es las efélides y las pecas, y ella está feliz, está súper contenta con eso. Nuevamente el tema acá, si estamos tratando pigmento, recordemos nuevamente que la piel tiene memoria. Entonces tenemos que tener un tratamiento despigmentante posterior de mantenimiento, por lo menos 2 a 3 meses posterior, y si son pecas, con mucho mayor razón, para tener un tratamiento y un resultado sostenido.
Yo no quiero que el paciente le haga el tratamiento, invierta algo y luego regrese a los 2 meses con las mismas pecas. Eso sería desastroso. Es por eso que nosotros tenemos que, además, hacer énfasis en el tratamiento de mantenimiento y control con el paciente, ¿no? Esta es una paciente que vino 2 días antes, ella vino para colocarse toxina. Pero yo la vi y le dije, pero ¿por qué estás con esas pecas? Se te ves mucho mayor, vamos a tratar las pecas. Ella no sabía si se podía, le dije, sí, vamos a hacer una combinación. Y eso fue lo que le hice. Acá, por ejemplo, usé el 532, el láser Spectra, localizado en cada una de las lesiones y el láser fraccionado como un barrido de toda la piel con el cabezal de 500. ¿Por qué? Porque ella era una paciente que no se quedaba 3 semanas en Perú, se quedaba 2 semanas. Y en 2 semanas era imposible tratar varias sesiones de Spectra. Entonces, lo que fue una combinación de tratamiento. Y ustedes van a ver que una piel limpia se ve completamente diferente. Y eso que ahorita está un poquito eritematosa, porque recién tenía 1 semana después de haberse pelado, ¿no? Eso es lo que quiero que vean. El resultado es espectacular. Entonces, logramos un mantenimiento de esto y la paciente pues se va súper contenta, ¿no? De frente y... uy. Ya, en el caso de ella, perdón, un segundito. En el caso de ella usamos el cabezal 532, ¿no? Como les sugería, cuando hablamos de pecas cefalides, yo prefiero, después del 532, hacer barridos de Spectra como si fuera un melasma 2 a 3 semanas posteriores. En el caso de ella, como ella no se quedaba en Perú y me decía, no, tiene que ser rápido, entonces dije, ok, entonces vamos a usar una opción diferente. Pongamos el 532 en todas las pequitas, pero obviamente, como es un punto pequeño, van a haber espacios que yo no voy a lograr tratar con 532 porque es demasiado. Así que decidí hacer el láser fraccionado, pero en la versión de iluminación que hablamos al inicio, con el tip de 500, hicimos un barrido en toda la cara. ¿Para qué? Para lograr un emparejamiento de la piel. Porque yo no quería que quede punto blanco, piel oscura, punto blanco, piel oscura. Yo quería un emparejamiento total. Entonces, eso es lo que se logró con ella, ¿no? Y como les digo, esto es exactamente después de haberse pelado, o sea, es una foto que es reciente. Cuando pasan los días, el eritema se va y la piel aún se ve muchísimo mejor. Este es un caso también de melasma con pecas y aquí sí obviamente tratamos 1064 semanal y el resultado pues es bastante óptimo. Igualito lo que les dije, ¿no? Pueden hacer una sesión de cabezal 532 localizada y lo pueden seguir con sesiones de Spectra de 1064 como un laser toning y va excelente, ¿no? El resultado es muy bueno. Y sí, como siempre, haciendo énfasis, nosotros tenemos que tener unas cremas despigmentantes de la mano para evitar el rebote o lo que es la recaída en el tratamiento, ¿no? Hiperpigmentación postinflamatoria. Lo que todos tememos, todo el mundo le teme cuando hace láser la hiperpigmentación. La hiperpigmentación, para mí, entre hiperpigmentación y melasma, me quedo con la hiperpigmentación. ¿Por qué? Porque el melasma es bien recidivante. La hiperpigmentación la tratas, le dejas unas cremas unos meses y está perfecto. Entonces, la hiperpigmentación es algo que no debemos temerlo, es algo que tiene tratamiento, es algo que podemos reparar sin ningún problema. Si tenemos pacientes, por ejemplo, como la que les mostré al inicio, ¿se acuerdan esta foto con acné activo? Y esta paciente es un fototipo alto, que lesión de acné que le sale, mancha que le queda. Entonces, ¿qué hacemos acá? Fraccionado no le voy a hacer ni loca. ¿Por qué? Porque ya sé que si yo le hago una inflamación va a terminar en pigmentación. Entonces, ¿qué hago? ¿Qué opción tengo? Tengo el láser Spectra, mi Q-Switch. Entonces, vamos a ver que después de las sesiones, miren cómo queda la cara. Es otra persona, ¿no? Y súper confiada, con otro tipo de, digamos, de luz en el rostro. Y el protocolo es básicamente el mismo que manejamos para melasma. No modificamos los parámetros. Nuevamente, si es un paciente con ese tipo de hiperpigmentación, recordemos que tenemos que ver el grado de eritema que conseguimos. No tenemos parámetros fijos que no se podemos modificar. Recordemos que somos humanos y tenemos que ver cómo reacciona la piel de cada paciente. Y es según eso que nosotros podemos bajar un punto o subir 2 puntos en los parámetros del espectro, ¿no? Igualmente lateral para que puedan verlo. Y vemos un blanqueamiento de la zona de la frente, de la zona del malar, ¿no? Y él es un paciente que también tenía lo mismo, acné activo, con un poquito de melasma, y miren cómo va mejorando. El láser Spectra, por el calor que emite, también es un láser idóneo para tratar acné activo. Obviamente recordemos que el acné activo es algo que tenemos que verlo con tratamiento. Como dermatólogos tenemos que dejar un tratamiento médico, porque el acné no se cura con el láser, el acné se cura con medicamentos, ¿no? Pero como una terapia coadyuvante va excelente también, ¿no? Esta es la paciente que les mencioné al inicio,
Miren todas las cicatrices que tenía. Algunas sí eran unas cicatrices atróficas que podemos ver, pero la mayoría era pigmento. Miren cómo le cambiamos la cara sacándole el pigmento. Es un cambio espectacular, solamente con láser espectra, sin quemar, sin nada. Obviamente, en las zonas que tenemos las cicatrices diatróficas, ahí sí de repente podríamos plantear un tratamiento con un poquito de relleno en la base, por ahí que le hacemos láser fraccionado, pero con parámetros muy bajos, porque recordemos que esta es una paciente que nos muestra pigmentación. Cuando nosotros, por ejemplo, vemos un paciente, podemos examinar los nudillos, y si vemos que hay pigmento en los nudillos tipo oscuro o en las líneas de las manos, nos está dando un patrón que nos dice, este paciente es un paciente que nos puede hiperpigmentar. Entonces, tenemos que examinar desde sus manos hasta el rostro para poder realmente darnos una idea y no dejarnos engañar. En Sudamérica tenemos un cruce racial espectacular, y yo les comento porque tengo una enfermera que trabaja conmigo que es blanca como la leche, pero se hace una herida y pigmenta terriblemente. Entonces, pero ustedes les fijan los nudillos y tiene esto oscuro. Entonces, son algunos patrones que nos pueden ayudar a reconocer pacientes que por ahí tienen un mayor riesgo de pigmentación que otros, ¿no? Miren el lateral de la misma paciente. Por ejemplo, otra hiperpigmentación. Y esto me pasó en la clínica. Le hicimos un láser a este señor para lo que era depilación y le salió una foliculitis que el señor nos quería matar, no tienen idea. Entonces, le salió la foliculitis, se cura la foliculitis y le queda toda esta pigmentación a nivel de la barba. Y él creía que no se le iba a despigmentar. Así que iniciamos tratamiento con el láser espectra y observen la reacción, ¿no? La reacción de la piel fue bastante buena. Después de 5 sesiones, no hubo mayor problema, ¿no? Y acá está mucho más claro todavía. Pero obviamente son cosas que podemos manejar. Las hiperpigmentaciones, como lo vuelvo a repetir, son algo que son fáciles de manejar, no son complicadas y con el láser a la mano pues el resultado es muy bueno. Esta paciente igualito, un poco de acné con un poco de melasma y vamos a ver que tiene resultados muy buenos. El protocolo sugerido va a ser igualito, una sesión semanal, 2 pases, el primer pase va a ser con el Carbon Peel y el segundo con toning y tratamiento de despigmentantes en casa que vamos a formular, ¿no? Nebus de Ota. Vamos a ver nosotros también, obviamente el nebus de Ota es una lesión que vamos a ver comúnmente. El tema es que con el nebus de Ota pasa lo mismo con las cicatrices. Yo no les prometo borrar el nebus de Ota, pero sí les prometo mejorarlo a tal punto que sea mucho menos notorio para que el paciente al menos tenga la oportunidad por ahí de maquillarlo un poco y que no sea tan agresivo a la hora de verlo. Y acá, por ejemplo, tienen un paciente que tiene 3 sesiones con Spectra. Acá el tratamiento sí es mucho más agresivo. Aquí el tratamiento no podemos ser nuevamente tan complacientes como con un melasma. Acá tenemos el pigmento muy profundo y tenemos que manejarlo con el cabezal 1064, pero con unos joules al punto de producir lo que se llama un rocío sangrante. La reacción de la piel aquí sí no solamente es un eritema, tenemos que ver como puntos de rocío sangrante para realmente tener un resultado positivo con el nebus de Ota. Muchos dermatólogos prefieren hacerlo muy suavecito, pero muy suavecito les va a tomar, no saben, unas 15 sesiones en mejorarlo, porque el pigmento es súper profundo. Entonces acá tenemos que ser más enfáticos con el tratamiento, más agresivos y explicar al paciente que en estos casos particulares del uso del láser Q-Switch, aquí sí vamos a ver un poquito de herida, un poquito de inflamación. Si hay hiperpigmentación por esos casos, por esas cosas que pueden ocurrir al momento de hacer nebus de Ota, nuevamente no hay que preocuparnos porque lo despigmentamos. Recordemos que si es una hiperpigmentación postinflamatoria, el pigmento va a ser superficial, no es un pigmento profundo como en esos casos, ¿no? Nuevamente lo mismo, miren, esta paciente tiene 3 sesiones post-espectra. La idea no es borrarlo, no lo puedo borrar, pero lo puedo mejorar al punto que ella se maquille y al menos no se sienta tan mal. Y por ahí que si le hacemos más sesiones va a aclararse mucho más, ¿no? Pero son pacientes que sí, la sesión acá sí es mensual, a mes y medio, tenemos un disparo mucho más enfático, mucho más fuerte, tenemos un disparo que nos va a causar cierto, de repente hasta algún grado de sangrado, una heridita por ahí, entonces eso sí es completamente diferente, es lo opuesto a un tratamiento con melasma, ¿no? Igualmente, ¿no? Lo que les dije, una sesión mensual, la frecuencia es alta hasta el rocío sangrante. Acá sí no podemos ser nobles con el tratamiento. Y en lo contrario a ese tratamiento, cuando hacemos un nebus de Ota, estamos causando un tipo de herida, así que tenemos que dar una crema regeneradora a la par para tratar de mejorar la recuperación de esa herida más pronto, ¿no? Y por ahí que después de este tipo de tratamiento pueden usar el Healite para mejorar todavía la recuperación más rápida del procedimiento. En acné activo, poros abiertos, el tema es ese, ¿no? Con poros abiertos van a haber pacientes que vienen con los poros completamente abiertos
y tampoco es que los van a cerrar los poros. Los poros yo más lo veo como un tipo de piel que como un defecto en la piel. Nosotros podemos ayudar a disminuirlos, mejorarlos, pero recordemos que es más un tipo de piel. Si tenemos un paciente con los poros totalmente abiertos, no podemos soñar con dejarlo con los poros pues totalmente lisos. Eso no va a ocurrir. Podemos ayudar a disminuir los poros de alguna forma, ¿no? Y en acné activo también, como les mencioné, tenemos pacientes que vienen así. Hay pacientes que, por ejemplo, vienen al consultorio y tienen la idea en su cerebro que nadie los puede sacar que el láser les cure el acné. Definitivamente el láser no cura el acné. Recordemos que el láser, por el efecto de calentamiento que tiene, actúa como un efecto bactericida. Pero también hay otros temas que nos producen el acné, como la glándula sebácea, el exceso de sebo. Entonces, en este tipo de temas tenemos que asociar un tratamiento médico. Y si el paciente quiere láser, pues tenemos una opción con el láser Spectra. Pero el tratamiento médico es definitivamente el que va a curar el problema del acné, no el láser, ¿no? El láser nos va a ayudar por ahí a disminuirlo un poco, ¿no? Vamos a ver ese tipo de problemas. Igualito, acné activo. Pacientes que realmente, yo soy del tipo de médico que si yo veo un acné activo, yo no le voy a sugerir láser en el momento, pero les digo que si ya me insisten mucho, ya hazte láser Spectra. Pero honestamente para mí el tratamiento para acné es tratamiento médico. Esto es un coadyuvante, ¿no? Y vamos a ver qué va a mejorar igual, ¿no? Las manchitas. Claro que si tiene acné activo con un poco de lesiones postinflamatorias en el momento, el láser sí nos va a dar un resultado espectacular, ¿no? Como vimos. En esos casos sí podemos, por ejemplo, sugerir tratamiento médico más láser a la par, porque vamos a ver una disminución del pigmento junto con esto, ¿no? Y los poritos, vamos a ver que los va mejorando, los va cerrando por ahí, que lo va haciendo mucho mejor, ¿no? El aspecto de los poros, la piel en general. Esa es una chiquita que tenía su acné con un poco de hiperpigmentación postinflamatoria, poritos abiertos, y la piel le quedó preciosa, le quedó muy bien, ¿no? Netamente con lo que es el láser Spectra. En lo que es nuevamente, si hacemos un protocolo de poros y acné, la cosa cambia, ¿no? Tenemos primero que hacer, colocamos la solución de carbón como una primera instancia, tenemos que aplicar lo que es el Spectra Peel para que el carbón se adhiera bastante a lo que es la piel, ¿no? Llegue a profundidades, y recién pasamos el modo de Carbon Peel. Entonces tenemos que usar el Spectra Peel y luego el Carbon Peel. Primero un calentamiento del carbono y luego un retiro del carbono. 2 pases con el Spectra Mode y el Carbon Peel acompañado de cremas despigmentantes. Si es acné activo, obviamente tratamiento con medicamentos que lo requieran, puede ser un antibiótico, puede ser retinoides. También si estamos tratando poros abiertos, por ahí que le podemos dar dosis muy bajitas de retinoide para mejorar aún más este tipo de problema, ¿no? Tatuajes es un Q-switch, así que definitivamente vamos a tener un muy buen resultado en tatuajes. Recordemos que los tatuajes van a depender mucho de la localización. Mientras más sacrales sean los tatuajes, más tiempo nos va a tomar en sacarlos. No todos los pacientes quedan perfectos, siempre hay algún tipo de hipopigmentación post haber sacado el tatuaje. En algunos casos, si es que han tenido alguna cicatriz cubierta con el tatuaje, puede haber, también van a obviamente ver la cicatriz que alguna vez tuvieron, pero el resultado en general es bueno. Para lo que es tratamiento de tatuaje, sí, la sesión va a ser mensual, hay que tener mucha paciencia, aquí no hay apuros. En el caso de tatuajes, por ejemplo, en Perú no hay mucha gente que se lo quiera remover. El problema es que hay pacientes que se hacen los tatuajes de jóvenes, de adolescentes, y quieren postular, por ejemplo, Fuerzas Armadas, y vienen apuradísimos para que en enero empieces el tratamiento y en marzo van a postular. O sea, no podemos ofrecer lo imposible. En marzo va a tener el tatuaje todavía. Puede haber bajado la tinta, pero no vamos a desaparecer el tatuaje, ¿no? Tenemos una escala de Kirby-Dicey, que es lo que nos va a ayudar a determinar un número aproximado de sesiones, ¿no? Según el tipo de localización, el tipo de tinta que tengamos y el tipo de piel también. Recordemos que, no sé cómo será acá, pero por ejemplo, cuando tenemos pacientes que se han hecho tatuaje en Estados Unidos o en Brasil, nos cuesta 12 sesiones sacarlo, pero si se lo he hecho en Perú, por ejemplo, no le toma ni 5 o 6 sesiones, ¿no? Para que tengan una idea, según el tipo de tinta y el tipo de trabajo del tatuador. Ahí no depende tanto del láser, depende mucho del tipo de tinta, de si el tatuador fue un amateur o un profesional, si le dio un repase. Son varios factores que nos van a aumentar o disminuir el número de sesiones en el caso de tatuajes, ¿no? Igualmente acá tienes un tatuaje bastante sencillo, es claro, ¿no? Igualito, ¿no? Pueden sacar, sí. Tenemos muchos tipos de tatuajes, ¿no?
En el caso de tatuajes, por ejemplo, yo siempre les digo, hay una maldición. El que se tatúa el nombre de su enamorado, ese es el que ese es el que nunca va a salir y es el más difícil de sacar y encima termina con el enamorado. O sea, eso nunca lo hagan. ¿No? Y finalmente una sesión mensual. Aquí es más sencillo, simplemente aplicamos el de 1064 hasta lograr el blanqueamiento, reacciona automáticamente el láser con la tinta y se blanquea el tatuaje. Puede, a veces, en algunas ocasiones, dicen que las ampollas son complicaciones. En realidad, la mayoría de las pieles post-láser va a formar una ampolla por el tratamiento, y es que estamos haciendo una reacción de tejido con el pigmento y hay una quemadura. Entonces, la ampolla no es algo que nos debe preocupar, es algo que simplemente hay que darle su tratamiento con una crema regeneradora y listo. Y avisarle al paciente. Si se forma una ampolla, no te asustes, no es que te he quemado, es una reacción de la piel que puede ocurrir, porque esto ocurre en muchos casos de los tatuajes, ¿no? A veces escapa de las manos también al operador. Y en algunos preparados dermatológicos, siempre en todos los temas de pigmento tenemos que tener en cuenta que tenemos que tener una crema de día y una crema de noche, siempre, ¿no? Que nos acompañe al tratamiento. La crema de noche, en mi preferencia, ahora les puedo decir que prefiero que no usen hidroquinona porque por el problema de la recaída pronta con hidroquinona, ¿no? Y tenemos que engañar a la piel se acostumbra. Si nosotros ponemos todos los días ácido ascórbico durante, no sé, un año, la piel se va a acostumbrar. Tenemos que ir variando las formulaciones para que darle diferentes tipos de ácidos, diferentes tipos de regeneradores a la piel, ¿no? Y la recuperemos. Aquí les he puesto unas opciones. No quiere decir que sean exactas, pero nosotros podemos irlas variando como ustedes prefieran. Por ejemplo, en la crema de día lo que usamos es arbutin al 6%, kojico, fítico, el extracto de licorice, la manzanilla. Ahora también podemos poner, si queremos, el ácido tranexámico tópico, el arbutin al 6%, kojico, fítico, extracto de licorice y manzanilla. Estamos viendo que tenemos despigmentantes asociados a antiinflamatorios, que es lo más importante. El ácido tranexámico acá lo puse y les voy a decir algo muy claro. Cuando lo di vía oral, el problema es que con vía oral era muy gastrolesivo. Los pacientes venían con una gastritis que de verdad no toleraban el ácido tranexámico. Primero. Segundo, que era carísimo. El ácido tranexámico en Perú es bastante caro. Entonces, y realmente lo que vi en la diferencia era tan poca que preferí simplemente comprar el insumo y ponerlo en los preparados de día para tener una mejor respuesta y sin mayor problema. Alguna vez refirieron que el ácido tranexámico era bastante irritativo. Les puedo decir que no es irritativo. Yo lo he usado al 3% al inicio para probar, al 5% y ahora quedé en el 5% porque no vi mayor problema en la piel. No era irritativo como algunos lo mencionaban en lo absoluto. Y en la opción de noche van a ver que tenemos kojico. Reemplacé la hidroquinona increíblemente por el ácido salicílico. Y es que eso en realidad me ha solucionado la vida, les digo. Desde que lo uso no tengo problemas de rebote tan pronto como sí lo tenía cuando usamos la hidroquinona, ¿no? Tenemos ácido mandélico, nuevamente lantoína y manzanilla, y van a observar que no tengo triamcinolona en las preparaciones. No tenemos triamcinolona porque el melasma, recordemos que vamos a tenerlo el paciente con meses por cremas de mantenimiento. Entonces, si usamos un corticoide por meses, puede tener problemas con los corticoides, las espinillas, los granitos, acné por corticoides. Entonces preferí de una forma u otra eliminar el corticoide de las preparaciones para dejar algún tipo de antiinflamatorio como estos que estamos viendo acá, ¿no? Y nuevamente la opción de noche podemos tener salicílico, fítico, también les puse extracto de pepino, niacinamida le agregué ahora último el 3%, que también va súper bien. En algunos casos ustedes van a ver, y se los digo, cuando uno da la receta para lo que es los despigmentantes, les pongo a los pacientes. Cuando usted usa la crema de noche, pruebe tolerancia. ¿Por qué tolerancia? En algunos casos, algunos pacientes, al momento de aplicar el preparado nocturno, pueden tener algún tipo de irritación. Si eso sucede, simplemente, les pongo bien claro, dejar de usar la crema 2 días y al tercer día volverlo a aplicar. Y no les va a ocurrir lo mismo. Es una irritación que es temporal, pero la piel se acostumbra y no hay problema más con el preparado nocturno, ¿no? Estos son algunas sugerencias, claro que uno puede adecuarlas según el tipo de paciente, según el tipo de lesión que tengamos que tratar y sobre todo según el tipo de piel que tengamos en adelante, no todas reaccionan igual. Por ahí que un paciente dice soy alérgico al ácido salicílico, tenemos que retirarlo de la formulación. Por ahí que nos dice mi piel es súper sensible, entonces tenemos que bajar las concentraciones de los ácidos para no tener un efecto irritativo en el paciente, ¿no? Y como les digo, cada 2 meses pueden ir variando la fórmula para evitar que la piel se acostumbre. Tenemos que también ver al paciente y por ahí ver que de repente quitamos el salicílico, ponemos más kojico o viceversa. Y la piel se acostumbra, de una forma u otra tenemos que engañar a la piel.
recordemos que la piel tiene memoria, entonces es un reto entre el tratamiento de piel y lo que es el láser para poder llegar a un acuerdo, digamos, entre los dos, ¿no? En conclusiones van a ver que les he presentado muchas variaciones del uso del láser Spectra, no solamente es en melasma, tenemos muchísimos usos en los que podemos sacarle jugo al láser. Es un láser en realidad que lo podemos usar en todos los casos, complicaciones vamos a tener muchísimo menores, y si aún así lo fuera, también son transitorias, no es algo que nos puede asustar mucho. Y como les dije, es un tratamiento excelente para pigmentos en general, no solamente para melasma, para pigmentos en general, ¿no? Y algunas conclusiones, como les mencioné al inicio, ¿no? El mantenimiento es la parte más difícil del tratamiento, pero tenemos que llegar a un acuerdo con el paciente. Uniformizar el tono del rostro del melasma es lo más sencillo, siempre y cuando usemos los parámetros que deben ser sin causar mayor irritación. El consentimiento informado. Si nosotros informamos al paciente que nosotros vamos a controlar su enfermedad, no vamos a curar el melasma porque no hay cura para el melasma, entonces estamos perfectos, porque estamos dando toda la información que nosotros necesitamos y el paciente la requiere para que no haya malos entendidos en un futuro, ¿no? Y explicarle bien al paciente el procedimiento. En consentimientos informados tienen que poner todo, qué es lo que puede pasar, lo peor que puede pasar. Tienen que poner inclusive que hay un 5 o 10% de pacientes que no responden muy bien al tratamiento, también pueden ponerlo. Hay que poner todas las opciones para que el paciente esté súper informado y siempre sea su amigo, no esté molesto con ustedes y esté contento con los resultados y les traiga mayores pacientes con los resultados que ustedes logren, ¿no? Esa es la idea. Y terminamos con Spectra. Muchas gracias, doctora, por su presentación. Antes de ir al coffee break, les quiero comentar de que estamos grabando esta presentación de tal forma que vamos a poner